16. Yo. Este paciente llegó bajo la custodia de dos amigos, ambos oficiales estatales de la Legión Americana, para solicitar su ingreso en el hospital. Tenía consigo documentos de compromiso que demostraban que había sido declarado incompetente a petición propia. Joe estaba alerta e inteligente y se conducía de una manera que sugería a una persona de equilibrio, buen juicio y firme resolución. Era cualquier cosa menos el tipo de figura que podía venir a la mente al pensar en un paciente enviado para ser admitido en tal institución. Admitió con franqueza que no estaba loco en el sentido corriente de la palabra y, por lo tanto, no era elegible de acuerdo con la letra de la ley para ser admitido en un hospital de este tipo. Sin embargo, instó a que lo aceptaran, afirmando que durante los últimos 16 o 17 años había estado bebiendo en grandes y estúpidos excesos en juergas periódicas. Parecía ser notablemente franco y directo, admitiendo que había hecho un lío profano de su vida y causado una miseria incalculable a su esposa, sus padres y sus amigos. A veces se deprimía mucho, dijo, al reflexionar sobre la magnitud de su fracaso. Parecía serio en su firme determinación de recuperarse y comenzar de nuevo. Una sinceridad bastante inusual e impresionante parecía distinguir a este hombre de algunos con historias similares de alcoholismo psicópata y fracaso psicópata. No prometió convertirse en un hombre nuevo. Admitió que sabía que sería muy difícil para él cambiar su forma de ser y pareció darse cuenta de que muchos de sus fracasos en el pasado se derrumbaron después de que buenas intenciones similares se opusieran a sus posibilidades presentes. Los registros que lo acompañaban daban la información de que 3 años antes yo había intentado suicidarse cortándose las venas de ambos brazos. Cicatrices definidas eran visibles 4 o 5 pulgadas por encima de las muñecas. Dado que no había exagerado esta fase de su caso, su declaración de que realmente había intentado suicidarse fue particularmente convincente. Aunque tales pacientes, oficialmente no psicóticos y considerados responsables de sus propios problemas y fechorías, no son técnicamente elegibles, se decidió tomar a este hombre. Su historial de intento de suicidio proporcionó motivos plausibles para llamarlo de emergencia, y su intención aparentemente desesperada de escapar del patrón de su locura pasada prometía que el tratamiento en un hospital psiquiátrico podría darle la oportunidad de obtener una visión y forjar una nueva resolución que él necesitaría para empezar de nuevo. Durante el mes de estudio psiquiátrico y observación constante que precedió al diagnóstico ante el personal, este hombre demostró ser un paciente modelo. Era alegre, sociable, alerta y enérgico. Pidió trabajo y de inmediato se hizo útil, revisando la ropa, escribiendo varias listas, ayudando a pacientes psicóticos y realizando muchas otras tareas. Rápido, preciso y confiable, parecía tener un verdadero placer en todo el trabajo que podía obtener y, de hecho, logró mucho más de lo que un hombre promedio podría. Estuvo en todo momento en perfecto contacto, razonable, optimista y claramente inteligente. Durante los exámenes, contó su historia con una notable apariencia de franqueza y perspicacia. Supongo, doctor, que todavía soy un niño emocionalmente, admitió en explicación de los 15 años durante los cuales desperdició muchos puestos valiosos, perdió a su esposa y fue repetidamente a sanatorios que ofrecen curas de whisky y a hospitales psiquiátricos. Pareció darse cuenta de que su conducta era extremadamente irracional y sin recompensa, aceptando que había sido bastante infeliz casi todo el tiempo y una fuente de dolor y desesperación para los demás. La bebida, dijo yo, no era en su opinión la causa de su problema, sino simplemente un síntoma de algún oscuro defecto en su carácter. Este defecto le resultaba difícil de definir o describir, aunque hablaba muy inteligentemente y casi, se podría decir, profundamente. Distinguió entre su propio caso y las diversas psicosis, manteniendo que estaba completamente cuerdo pero admitiendo que, aunque cuerdo, se había comportado más tontamente que un lunático de buena fe y sin ningún propósito. Mencionó los escritos de Freud, Jung, Bleuler y William Agüite y mostró una familiaridad inusual para un lego con la terminología psiquiátrica, así como un conocimiento sorprendentemente bueno de la literatura. Supongo que debo ser un psicópata constitucional, concluyó después de describir sus muchas oportunidades, sus muchas resoluciones confiadas para adaptarse y sus inevitables y rápidos fracasos. Como en tantos casos de este tipo, la bebida, siendo una actividad tangible y superficial, es a menudo subrayada por la familia y el paciente como si fuera la principal fuente de dificultad. Al no poder dar cuenta de los actos antisociales y autolesivos en términos de su propósito real, es habitual que decidan que estos deben haberse llevado a cabo porque se habían tomado algunas bebidas. No comparto tal creencia. Este paciente, como muchos otros, estaba más inclinado a hablar de la bebida que de sus dificultades más esenciales, por lo que al principio este fue el tema principal. ¿Pero por qué bebes?, le preguntaron. ¿Por qué te permites tomar el primer trago, cuando ya te das cuenta de lo que te llevará? Era difícil de decir, admitió. Sentía que hacía muchos años que no obtenía placer de los efectos del whisky. Incluso si hubiera habido algún placer extraordinario al beber, estaba seguro de que esto no habría valido la pena ni siquiera una pequeña parte del precio que había pagado. Tal vez el hábito fue un factor, sugirió yo, tal vez estaba emocionalmente condicionado para repetir este paso desastroso, sin importar cuán claramente la razón le advirtiera en contra de ello. Habló de posibles fuerzas dentro de su mente que podrían buscar el fracaso, tendencias inconscientes para derrotarse a sí mismo. Sentía que el deseo de escapar de las dificultades y los fracasos de la vida podría influir en él para buscar la intoxicación. Por otro lado, creía que el fracaso y las dificultades no ocurrirían si no bebía. Estaba seguro de que la embriaguez condujo a las muchas acciones desastrosas que había tomado. Joe enfatizó su creencia en un círculo vicioso de secuencias, la bebida lo llevó a meterse en graves dificultades, a perder lo que más deseaba, y luego sus subsiguientes decepciones lo llevaron a buscar refugio en la bebida. Aunque en esto pueda residir alguna influencia causal, aparentemente es secundaria y superficial. Cuando estaba en posiciones extremadamente ventajosas, en situaciones que describía como ideales, sin provocación ni propósito conocido, a menudo actuaba de tal manera que perdía todo lo que decía encontrar deseable y hacía que el fracaso fuera inevitable y espectacular. Al preguntársele si realmente valía la pena vivir, si una vida normal le ofrecía algo, respondió rápidamente que sí. Parecía franco al afirmar que había en él una fuerte y persistente voluntad de triunfar, un impulso de obtener las satisfacciones de la existencia que la mayoría de la gente elige con preferencia al tipo de carrera que había conocido con sus reveses casi fantásticos y presumiblemente frustrantes y desajustes. Mientras yo discutía la posibilidad de que los impulsos no reconocidos por él pudieran desempeñar un papel en su forma de vida, parecía tener un respeto casi socrático por la profundidad y el alcance de lo incognoscible. Sostuvo que era muy posible que se estuviera engañando a sí mismo.
Tal vez, admitió, había tendencias internas cuya presencia no sospechaba. Mientras continuaba, cuestionó espontáneamente su sinceridad esencial, pero de tal manera que parecía aún más sincero que hasta ahora. La aparente perspicacia de este hombre, la ausencia de evasivas y la voluntad de admitirse responsable de sus desgracias son, se podría decir, inconsistentes con su historia, que es típicamente la de un psicópata. En mi opinión, sin embargo, ninguna de estas cualidades que parecían estar tan desarrolladas en él son reales. Quizás sea más exacto decir que, cualquiera que sea la realidad que pueda haber en estas cualidades, no está integrada en el funcionamiento de la persona. No emerge objetivamente en la actualidad de la conducta. Con el tiempo, su intuición llega a parecer solo una imitación de la intuición. Y usa las palabras que usaría alguien que entendiera, pero no tienen un significado correspondiente. Habla con toda evidencia de convicción y sinceridad, pero cuando uno lo estudia durante un periodo de tiempo, finalmente se hace evidente que simplemente está siguiendo los movimientos, que en realidad no está viviendo los sentimientos que describe tan bien. Su evasión, de una complejidad casi dostoyevskiana, consiste en una apertura que en realidad no es apertura en absoluto. Renuncia libremente a la información desacreditadora sobre su debilidad y sus fracasos y parece tomarlos con ardiente seriedad, comprenderlos, lamentarlos hasta el fondo de su corazón y tener la intención de aprender y beneficiarse de ellos. Pero todo el tiempo él está, en su mayor parte, meramente usando las palabras, los gestos y las expresiones sin entrar en el sentimiento y la comprensión. Nos encontramos no tanto con un genio de la actuación como con una persona que, en lo más importante, no tiene capacidad para distinguir entre lo que actúa y lo que no. No se enfrenta realmente a los hechos ahora, sino que solo actúa en una farsa en la que se enfrenta a hechos de imitación. Dice que es responsable de sus fracasos y parece aceptar esta responsabilidad honestamente y tener un arrepentimiento normal por el dolor que ha causado a los demás, pero al estudiarlo se hace evidente que el arrepentimiento es algo muy diferente de lo que suponemos que estaba hablando y que es capaz de actuar como si fuera profundo solo porque es completamente inconsciente de lo que es un arrepentimiento real y serio, porque no experimenta emociones reales y serias. Es difícil describir esta impresión sin implicar que las reacciones del paciente se identifiquen con fraude deliberado o con hipocresía en su sentido corriente. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental. Los psicópatas engañan y falsean notoriamente, con estricta conciencia de la intención y de cualquier tipo de situación. Las decisiones voluntarias y bastante conscientes de mentir ocurren y se llevan a cabo al discutir los puntos en los que intentamos estimar la percepción y la autenticidad de las emociones, el deseo, la pena, el remordimiento, el amor. Sin embargo, además de tales factores, nos encontramos con informes engañosos de otro tipo. Con toda probabilidad, a menudo describía con precisión sus reacciones en la medida de lo posible. Algo que quedó fuera de su experiencia le hizo imposible ver que las palabras que usaban no se referían a realidades emocionales como lo harían en otro. Se podría decir que esto constituye una especie de sinceridad extraña y paradójica, algo así como el relato de un daltónico, sin conocimiento de su defecto, que después de una investigación jura en conciencia que el horizonte es gris, aunque en realidad resplandece con todos los colores del atardecer. Esto, para el tipo de hombre que se sabe que es admitir mucho. Pero de inmediato insiste en que siempre ha sido un hombre de palabra, ignorando los muchos incidentes en su historia en contradicción. Deja de lado muchos hechos bien establecidos que no encajarían con la imagen que ahora significa dar de sí mismo, como un hombre que ha hecho muchas cosas tontas e imperdonables, pero que sigue siendo un caballero fundamentalmente. Siempre insiste en que las muchas mujeres con las que ha tenido relaciones eran aquellas que obviamente excitarían los sentimientos románticos, aunque esto no es cierto. Él dice repetidamente que las relaciones sexuales no son placer para él a menos que él también le dé placer a la mujer, pero uno puede ver que esta es una opinión que ha recogido de leer y que no tiene nada que ver con la realidad de su vida. En realidad, sus experiencias con las mujeres han sido casuales, incompletas y de tan poca importancia real para el que se sabe que bebe hasta caer en un estado de impotencia antes que continuar incluso con los ejercicios físicos primarios de la relación. Más tarde dice que ninguna mujer entre las muchas con los que ha tenido relaciones sexuales alguna vez le brindó algo de gran importancia, pero siente que esto es más bien para su crédito como amante romántico. Estoy enamorado del amor, concluye tristemente. Habla de sus desventuras con lo que pasaría por el humor admirable, y esto hubiera sido un humor real si hubiera habido una seriedad contrastante en su comprensión para darle sentido. Pero su ligero toque para lidiar con sus propias fallas y sus propias locuras pierden importancia cuando se hace evidente que para él no hay una realidad trágica contra la cual se mantiene. Ahora a los 38 años de edad, es atlético, bien arreglado y bastante guapo. La historia de su vida como lo da es en la mayoría de los hechos externos idénticos a la historia como se da en los informes de servicio social y por sus amigos. El padre de Joe era un hombre prominente en una de las ciudades más grandes de Alabama. Las altas ambiciones se pusieron en este hijo, y se le dio todas las oportunidades educativas. Siente que su madre tenía ideales puritanos de la vida y le deseaba que viviera de acuerdo con ellos. Admite que no intentó suprimir sus inclinaciones naturales y dice que disfrutaba de las relaciones sexuales con frecuencia ya a los 13 años de edad. Era inusualmente brillante en la escuela e hizo un rápido progreso a pesar de las interrupciones causadas por la neumonía y la fiebre tifoidea. Fue enviado a una famosa escuela preparatoria en el este, donde le fue bien en sus estudios y logró una prominencia atlética en el fútbol y el tenis. Luego ingresó a la Universidad Estatal, pero después de 2 años fue transferido al Instituto Militar de Virginia. Antes de graduarse, se alistó en el ejército. La guerra terminó 7 meses después y fue dado de alta con el rango de cabo. Luego ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal y 3 años después se graduó con alta distinción, siendo nombrado el mejor alumno para su clase. Joe ya había comenzado a mostrar irresponsabilidad, a menudo saliendo de clase caprichosamente e ignorando los deberes serios, así como los asuntos en los que dependía su propio bienestar. También había comenzado a mostrar la tendencia a comportarse fuera de la tierra cuando bebió. Fue muy capaz y exitoso en la práctica del derecho cuando se dedicó a ello, pero pronto perdió interés y descuidó su trabajo. Sin embargo, su padre pudo cubrir la mayoría de sus deficiencias y mantenerlo en una apariencia de éxito. A menudo contemplaba grandes ideas, pero hacía poco para ponerlas en práctica. Constantemente ponía excusas y estaba lleno de promesas altisonantes, pocas de las cuales intentaba cumplir. El propio paciente explica su pérdida de interés por el derecho como resultado de una perspectiva idealista. Afirma que ingresó a su profesión con la suposición de que la justicia real era el criterio de
Las decisiones legales, al encontrar que esto estaba lejos de ser cierto, le quedaba poca paciencia para la ley. En ese momento se estaba acostumbrando a beber en serio, como él lo expresa. De hecho, su falta de confianza esencial y su tendencia a despilfarrar sus recursos y echar sus responsabilidades sobre los demás se destacan en su comportamiento mientras no bebe en absoluto, aunque en su propio relato de su carrera tiende a encubrir los aspectos más importantes de su inadaptación para vida bajo la explicación de la influencia alcohólica. Joe se interesó en postularse para el Consejo Municipal, se lanzó con gran energía a la carrera y, después de una campaña astuta y activa, fue elegido. Según los informes del Servicio Social, la mayor parte de su bebida la hacía solo, incluso en ese momento cuando tenía poco más de 20 años. En ocasiones, cuando bebía en compañía, a menudo se portaba mal de las formas más extraordinarias y angustiosas. Una vez, como invitado en un baile formal que se llevó a cabo en un pequeño pueblo a 50 millas de su casa, provocó una gran consternación en una gran multitud de personas respetables. Después de tomar algunos tragos, salió a la pista de baile, interrumpió a una atractiva joven que pertenecía a una de las mejores familias de la ciudad y se unió a la multitud mientras se entregaba a los agradables y decorosos acordes de un vals. Deteniéndose descaradamente en un rincón semiaislado de la zona de baile, Joe atrajo repentinamente la atención de los chaperones, de los ojos atónitos de un centenar de parejas que bailaban el vals y de los músicos. Al principio, a estos les resultó difícil dar crédito a sus percepciones o actuar mientras lo veían quitarle el vestido a su pareja por la cabeza, ponerse a trabajar despojándola de su ropa interior y, a pesar de sus luchas y gritos, comenzar a dar los primeros pasos hacia un intento de tener relaciones sexuales en este entorno desfavorable. Se produjo un tumulto. Fue arrebatado de su víctima y sacado del salón de baile de inmediato. Solo la enérgica intervención de sus amigos lo salvó de la violencia. Un año después se casó. La boda se retrasó porque Joe, aproximadamente un mes antes de la fecha anunciada, se fugó con otra chica, la respetable hija de un profesor de la universidad. Se escondió con esta pareja en un hotel barato para evitar que los padres de ella lo persiguieran, pero finalmente, después de muchos episodios muy vergonzosos e indecorosos, se sumió en una embriaguez sensiblera o escandalosa y finalmente en estupor, dejando a su pareja enamorada ilícitamente a su suerte. El matrimonio de Joe fue desde el principio un fracaso. Descuidó a su esposa, se pasó días bebiendo, se alejó y pasó la noche en antros bajos y aprovechó todas las oportunidades para tener relaciones sexuales casuales con otras mujeres. Ahora fingía poco trabajar, descuidando incluso su puesto en el consejo de la ciudad, que le había costado una planificación astuta y un esfuerzo considerable para obtener. Según la opinión de los que le conocen, no le interesaba el puesto en sí, es decir, nada de lo que pudiera hacer en él, sino solo la mezquina fama que le pudiera reportar. Disfrutó asumiendo varios roles en los que interpretó al pez gordo. El padre de Joe, que es un hombre muy influyente, poco tiempo después consiguió que lo nombraran juez de un tribunal local. Esta posición pagaba un excelente salario y requería solo alrededor de 1 hora de trabajo diaria. Esto, sin embargo, fue demasiado. No atendía ni siquiera al mínimo de sus deberes, se negaba a ir a su oficina, vagaba en pseudoaventuras en ciudades lejanas sin hacer ninguna provisión para cumplir con sus responsabilidades, a menudo sin avisar a su familia que iba a ir o sin informarles de su paradero. A pesar del celo de amigos y parientes por subsanar sus deficiencias, perdió esta valiosísima posición. Su padre le compró una casa, dejándola grabada con una pequeña hipoteca para estimular al paciente a usar sus fondos constructivamente y liberarse de su obligación. Aunque recibió un ingreso amplio para hacer estos pagos, no hizo ningún esfuerzo por hacerlo, sino que, como su padre descubrió más tarde, sacó otra gran hipoteca y despilfarró este dinero y sus ingresos. Parecía haber poco incentivo o propósito definido en las acciones a través de las cuales destruyó sus oportunidades y despilfarró sus recursos y los de sus padres. Uno no puede discernir ninguna tentación fuerte reconocible, ningún curso de vida formulado, bueno o malo, por el cual se abandone lo que otros encontraron tan deseable. Aunque su padre abastecía de dinero a su mujer e hijos, tiene 2 hijas, y le seguía dando oportunidades para ganarse la vida cómodamente en la abogacía. Trabajaba poco o nada y dedicaba su tiempo a entrar y salir de los cuarteles policiales, yendo una y otra vez a los hospitales donde permaneció durante unas pocas semanas o un mes, solo para regresar y retomar de inmediato sus antiguas prácticas. Después de varios años de vivir de esa manera, fue enviado a un hospital psiquiátrico federal en Mississippi para su estudio y tratamiento. No se pudo encontrar nada que sugiriera una psicosis o una psiconeurosis. Mostró ser muy inteligente y enérgico, pero inclinado a ser dominante, especialmente con su padre, a quien no permitía que entrara a la sala a visitarlo. Después de 5 semanas se fue en contra del consejo médico. Fue catalogado como un caso de personalidad psicópata. 3 meses después, Joe partió en su automóvil, sobrio y aparentemente entusiasmado con la perspectiva de sus vacaciones, para reunirse con su esposa e hijas que estaban pasando unas semanas en un lugar de veraneo en las montañas de Tennessee. En el camino, recogió a otra mujer, luego, después de tomar unas copas juntos, aparentemente perdió interés en ella. Al detenerse en un pequeño pueblo en el norte de Alabama, dejó a su acompañante en el automóvil, inventando alguna excusa, y se dirigió a una estación de ferrocarril, tirando las llaves de su automóvil en el camino en un gesto de bravuconería descuidada. En la estación se paró frente a un horario, cerró los ojos y bajó el dedo al azar. Al notar que por casualidad había caído en Tulsa, compró un boleto y, trayendo consigo una buena provisión de whisky, partió sin más rumbo a esa ciudad. No se supo nada de él durante varias semanas. Llevando la vida de un vago o vagabundo de la ciudad que vive de su ingenio, era activo en la mendicidad, el fraude menor y otros esquemas y trucos para recoger pequeñas sumas. Cayó más de una vez en manos de la policía. Siempre desarmante e impresionante, hábilmente se libró de las consecuencias habituales. Finalmente, un conocido de la familia de Joe lo encontró en Texas y notificó a su padre, quien le envió fondos de inmediato por telégrafo para que pudiera regresar a casa. En cambio, compró más whisky y continuó con sus paseos, bebiendo a veces con conocidos casuales que encontraba en tabernas, ocasionalmente bebiendo solo y tambaleándose por secciones poco atractivas de la ciudad o por el campo. Después de ir a Minneapolis, deambuló por un extraño impulso hasta la tienda donde un célebre evangelista exhortaba a los pecadores. Uno de los asistentes del evangelista lo encontró y lo instó a aceptar la salvación y unirse a la compañía. Aunque incrédulo, se sintió atraído por la idea y, con gran entusiasmo, anunció sus intenciones de dedicar su vida a la obra.
Profesando un renacimiento vigoroso, se unió al evangelista y se fue a Chicago, donde estuvo activo y tuvo éxito en traer al penitente y sacarlo del camino del aserrín. También se mostró extremadamente capaz y durante un tiempo industrioso al dirigir una misión donde se alimentaba a los vagabundos. Contó historias de su vida completamente falsas pero dramáticas y convincentes a los trabajadores religiosos y parecía muy adecuado para su nueva vocación. Joe continuó con estas actividades durante varias semanas, sin beber y divirtiéndose bastante. Sostiene que nunca entretuvo ninguna creencia seria en la doctrina del evangelista ni experimentó ninguna sensación de penitencia o santidad. Simplemente me vendí de alguna manera con la idea de hacerlo, dice con una amplia sonrisa. Al encontrarse con una chica pelirroja, sus pensamientos se inclinaron en otra dirección. Al salir de la fiesta del evangelista, se hospedó con ella en un hotel donde disfrutó brevemente de sus encantos, para luego abandonarla con la misma naturalidad con la que había iniciado la relación. Desde hace un tiempo recurrió al alcohol, sin interesarse por nada y reuniendo solo la energía suficiente para tomar la botella y beber hasta volver al olvido de los ronquidos. Poco después regresó a casa, hizo algunos gestos breves en el trabajo, pero principalmente holgazaneó y se quedó a la deriva. Continuó de esta manera durante un año, manteniendo a su esposa en la miseria y la perplejidad y a su padre activo día y noche en un esfuerzo por sacarlo de la cárcel, sacarlo de los lugares más bajos o despertar algún interés en él para hacer un nuevo comienzo. De vez en cuando hablaba seriamente de haber obtenido una nueva perspectiva y trabajado durante algunas semanas o un mes, siempre mostrando excelente habilidad y teniendo éxito con facilidad en todo lo que intentaba. No importa cuán brillantes fueran sus perspectivas, pronto las desechó y emprendió otra ronda de vagabundeos ociosos, rutinas antisociales contraproducentes y aparentemente aburridas, o emborracheras sin alegría ni felicidad. Finalmente la esposa de Joe se divorció de él y se fue a vivir con su padre, quien asumió total obligación por su manutención y la de los niños, tratándola con la mayor amabilidad y consideración. Algún tiempo después, el padre del paciente lo envió a Nueva York para otro nuevo comienzo. Durante años había profesado interés por la escritura y, durante sus interludios sobrios, se había dedicado ocasionalmente al periodismo. En Nueva York trabajó durante varias semanas y evidentemente se encaminaba hacia el éxito, habiendo ya aceptado algunos artículos, uno de ellos de una revista de amplia circulación. La vagancia ociosa entre grupos aburridos y delincuentes, la vagancia y las borracheras esporádicas intervinieron ahora. Pronto dejó de esforzarse por escribir y llevó una vida muy parecida a la de los hombres a los que no les quedan oportunidades y, sin otra alternativa, viven en las grandes ciudades, perdidos por el interés y los incentivos, en estados a los que a menudo se les llama estar en la cuneta. A veces, las peleas en los bares y las peleas por hacer trampa en los juegos de azar lo pusieron en contacto con la policía. Durante varios meses deambuló por los barrios bajos de la ciudad, a menudo la policía lo detuvo o lo llevaron a Bellevue y otros hospitales para recibir breves periodos de tratamiento. Al regresar a casa, la carrera de Joe comenzó de nuevo en el punto en que la había dejado y continuó hasta su ingreso actual en este hospital. Aunque siempre cooperaba, estaba ansioso por presentarse ante el personal para obtener un diagnóstico lo antes posible, ya que solo entonces sería elegible para la libertad condicional. Con tacto y sin mucha exigencia, al principio no insistió en sus peticiones, pero, después de varias demoras, envió las siguientes líneas al médico a cargo de su caso. La solicitud se hace con respeto. Por R-número 6-7-3-0. Que su humilde caso pueda ser puesto ante un médico ocupado. El paciente rara vez escucha las voces, nunca se vuelve vitriólico, bastante exigente en sus elecciones. Para un alcohólico crónico, tranquilo y cooperativo, no es un sádico sabio, los registros dicen que su nativo los instintos son todos altruistas. Una tendencia suicida es ajeno a su credo, debido a la marcada ascendencia de ego exhibicionista. Comprometido voluntariamente, el paciente puede soportar el garfio si tan solo se le permitiera presentación al staff. El paciente no desea el alta de este montículo psicópata, no tiene ganas de vagar en libertad, pero le gustaría tener la libertad condicional. Y así, si es conveniente, su llamado es respetuosamente exhortado, esperando que seas indulgente cuando mi psicosis de centeno se purgue. Hay poca necesidad de dar en detalle el historial de sus fracasos para adaptarse a estas nuevas responsabilidades. Su comportamiento fue prácticamente el mismo que él ya descrito en tales pacientes mientras estaban en libertad condicional en instituciones psiquiátricas en una situación similar. Tenía claro que la libertad se cercenaría si ocurrían acciones irresponsables o antisociales. No importa cuántas veces lo trajeron la policía o los asistentes del hospital o lo recluyeron en el cuartel por comportamiento inaceptable, siempre, al solicitar la restauración de la libertad condicional, parecía tener total confianza en sí mismo y estar seguro de que los demás sentirían lo mismo. Su encanto superficial, sus explicaciones plausibles y su aparente sinceridad obtuvieron el apoyo de todos los que lo conocieron. Durante sus varios periodos en libertad condicional conoció a muchas mujeres, algunas de las cuales estaban convencidas de que estaba siendo tratado con una injusticia increíble en el hospital. Varias mujeres inteligentes y atractivas, persuadidas de que no lo entendían, comenzaron a visitar el hospital e interceder ante las autoridades cada vez que se hacía necesaria la restricción de sus privilegios. Incluso las empleadas del hospital no eran inmunes a su encanto y les resultaba difícil creer que fuera algo más que un tipo maravilloso y digno de confianza cuyas únicas dificultades surgían del mal juicio o las actitudes injustas por parte de su familia o de los médicos. Algunas de las enfermeras cuya experiencia pasada con problemas similares y la observación directa de este sujeto, uno podría pensar, les haría imposible no reconocer su grave trastorno, parecieron por un tiempo inclinadas a creer que un hombre tan impresionante como este simplemente no podría continuar en fracasos tan fútiles, En los bailes semanales que se celebraban para los pacientes, intrigaba y deleitaba a un gran número de visitantes femeninas. Algunas de ellas se dedicaron a su causa, convencidos rápidamente de que la simpatía suficiente y la plena demostración de fe en su hombría inherente resolverían sus dificultades. Por sugerencia de Joe, algunos de estos admiradores escribieron a funcionarios de organizaciones de veteranos e incluso a congresistas en Washington, insistiendo en una intervención especial en el caso. En muchas ocasiones, el paciente violó los términos de su libertad condicional, regresando varias horas tarde de los pases después de estar con algunas de estas damas amables y celosas que se habían vuelto cada vez más decididas a cuidarlo o tal vez a salvarlo por métodos más francamente emocionantes. A pesar de todos estos esfuerzos en su favor, su comportamiento empeoró y, en consecuencia, sus periodos de libertad condicional fueron más breves y menos frecuentes. Pronto exigió su alta.
Su familia hizo hincapié en las grandes e innecesarias dificultades que se producirían e instó, en nombre del sentido común, a que no lo pusieran en libertad. Dado que el internamiento otorgaba autorización legal, el personal médico lo retuvo a pesar de sus protestas. Por sugerencia del jefe de personal, que había reaccionado constantemente a sus fracasos con una paciencia extraordinaria, se tomaron medidas que lo llevarían a recuperar pronto los privilegios de la libertad condicional. Justo antes de que se completaran estos pasos, llegaron comunicaciones de Washington citando amargas quejas sobre el hospital, citando acusaciones viciosas y sorprendente contra el defensor particular de este paciente, el jefe de personal, quien, en opinión de muchos, a menudo había ido demasiado lejos al tratar de satisfacer sus demandas. El paciente había escrito a los funcionarios del gobierno, empleando su inteligencia, conocimiento e ingenio de tal manera que algunas personas de alta autoridad sospecharon que se le había cometido la injusticia más fantástica e inverosímil. Además, había usado tanto la posición de su padre en su comunidad de origen y manipulado tanto el gran respeto en el que se tenía a su padre que provocó una reacción extraordinaria. Algunos en Washington estaban tan conmovidos y engañados por sus tácticas que aparentemente actuaron bajo la impresión de que el testimonio del padre respaldaba el del hijo. Cuando se le preguntó acerca de este sorprendente ataque dirigido principalmente contra el más indulgente de todos sus médicos, Joe se mostró altanero y un poco arrogante. Insistió en saltarse estos subterfugios e ir al grano sobre el restablecimiento de su libertad condicional. No parecía haber ningún sentimiento de vergüenza o consternación en este papel o por no tener nada que respaldar a los graves cargos que había hecho. Después de que se le concediera la libertad condicional nuevamente, se comportó de tal manera que la policía lo puso tras las rejas y notificó al hospital de este hecho. Poco después intentó escapar. El intento se hizo poco después de haber dado su palabra, con todos los aspectos descriptibles de sinceridad y con una clara demostración de que entendía completamente sus compromisos y aceptaba cumplirlos. Se hizo cada vez más difícil tratar con él según las reglas y procedimientos de un hospital establecido para el tipo ordinario de paciente psicótico. Después de un periodo de prueba para él y sus médicos, llamó a un abogado. Por procedimientos legales que siguieron los tecnicismos aprobados, obtuvo sus deseos. Menos de una semana después de la salida del hospital, Joe regresó en tal estado que cualquiera podía decir que necesitaba refugio y asistencia. En la puerta exterior de los terrenos del hospital exigió que lo admitieran. El médico de turno lo entrevistó y le explicó que se habían tomado medidas legales que hacían imposible que el hospital lo readmitiera. Rogó, discutió y presentó las razones más convincentes, prácticas y pertinentes por las que debería estar bajo supervisión y tratamiento. El médico que habló con él estuvo de acuerdo con todo lo que dijo. Pero a pesar de este acuerdo y entendimiento común, no había forma de recuperarlo. 17. Milt. Se ofrecerá un relato incompleto de este paciente. Su comportamiento y sus aparentes reacciones subjetivas difieren poco de las de los pacientes ya presentados. Sirve, sin embargo, como ejemplo del psicópata que no recurre a ninguna bebida alcohólica. Aunque la bebida a veces es prominente en una evaluación superficial del cuadro clínico, los psicópatas no alcohólicos no son tan raros como los relatos anteriores podrían hacernos creer. Dado que muchos observadores todavía tienden a explicar las dificultades esenciales de estos pacientes como causadas por la bebida y en asuntos legales se hace hincapié en este factor, tal vez valga la pena considerar este caso. A los 19 años, Milt ingresó en un hospital general para un estudio psiquiátrico. Su madre y otros familiares que lo habían traído de su casa en un estado vecino expresaron la mayor perplejidad por su estado. El comportamiento que había resultado en su hospitalización se volvió prominente unos 2 años antes, pero se lo describió como esporádicamente poco confiable e insensible desde los primeros años de la adolescencia. La familia del paciente eran personas de considerables recursos y durante muchas generaciones habían sido prominentes y muy respetados en una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes. Sus antecedentes masculinos habían sido jueces, presidentes de banco, médicos distinguidos y corredores de bolsa. Las mujeres de ambos lados de su familia eran casi uniformemente miembros encantadores y responsables de la comunidad. 4 años antes del ingreso del niño al hospital, el negocio de su padre fracasó y en el reajuste posterior se reveló que el padre había dispuesto ilegalmente de grandes fondos. Sin embargo, la familia pudo hacer arreglos que evitaron una acción legal seria y el padre actualmente está establecido en otro negocio. Excepto por este episodio, la carrera del padre no muestra ninguna evidencia de comportamiento antisocial inusual o grave. No se puede encontrar nada en absoluto en las actividades del padre que sugiera el tipo de comportamiento tan prominente en el hijo. Por indefendible que sea la apropiación indebida de fondos, se trata de una acción motivada que cualquiera puede entender, aunque no la apruebe. Todavía existían ingresos suficientes para que la familia viviera bien. El hermano mayor del paciente, una hermana mayor y un hermano menor se consideraban jóvenes normales y atractivos. Los 2 hermanos mayores habían terminado la universidad con éxito. Lo primero que preocupó a los padres fue que el paciente no se tomaba nada en serio. Milt a menudo se involucraba en bromas de adolescentes, pero, a diferencia de sus compañeros de juegos, no se beneficiaba de sus errores. Si él, junto con otros niños, destruyó la propiedad durante la celebración después de una victoria de fútbol americano en la escuela secundaria, parecía incapaz de darse cuenta de su responsabilidad por el daño. Sus disculpas verbales fueron magníficas y en la discusión pareció entender completamente que se había equivocado. Pero pronto repetiría el mismo hecho y, si lo detenían, expresaría su pesar con la misma encantadora cortesía pero aparentemente sin darse cuenta de que las continuas repeticiones le robaron sus promesas de convicción. La madre de Milt lo describe como insensible y dice que no parecía haber forma de que ella pudiera despertar una respuesta real. Estuvo de acuerdo fácilmente cuando se lo reprendió, tan fácilmente, de hecho, que la madre finalmente comenzó a sentir que el significado de sus palabras no lo conmovía. Un incidente ocurrido el año anterior ilustra la indiferencia específica de este joven hacia los estímulos aceptados como básicos por la persona común. Su madre, que acababa de regresar del hospital después de una operación quirúrgica importante, se vio en la necesidad de atender personalmente un asunto urgente. Nuestro paciente amablemente se ofreció como voluntario para llevarla en esta misión en el automóvil de la familia. En general, él había sido considerado y atento con ella durante la enfermedad, y ella había tratado de captar algunos jirones de aliento de su aparente actitud sobre los cuales construir nuevamente la esperanza de que se avecinaban cambios favorables. Se había recuperado lo suficiente como para sentarse y caminar un poco, pero el cirujano le había prohibido encarecidamente cualquier esfuerzo físico importante.
Era necesario cruzar un largo puente sobre un río en las afueras de la ciudad para llegar a su destino, y tanto el paciente como su madre se enfadaron cuando el automóvil se detuvo cerca del centro de este puente, dejándolos inconvenientemente aislados. Milt, que era bastante experto en tales asuntos, pronto descubrió la causa del problema. Se había fundido un fusible. Como no había ningún fusible adicional a la mano y había relativamente poco tráfico a esta hora, se ofreció a caminar hasta un garaje a menos de media milla de distancia y traer el artículo simple que necesitaba. Estaba oscureciendo y era difícil estimar cuándo podría pasar otro automóvil que podría utilizarse para acelerar el viaje al garaje. La mayoría de los conductores cruzaron este puente a alta velocidad y puede haber dificultades para detener a alguien a medida que aumenta la oscuridad. Al despedirse afectuosamente de su madre, Milt la animó asegurándole que regresaría en menos de 15 minutos. Alguien en el garaje, señaló, estaría encantado de llevarlo de vuelta, así que ella se quedaría sola poco más de un momento. Después de media hora, la madre se sintió inquieta mientras esperaba y se preguntaba sobre las posibilidades de que su hijo hubiera tenido un accidente. Una carrera de autos ocasional a través del puente provocó terribles especulaciones sobre los conductores que se dan a la fuga y los peligros tan publicitados de mutilación y muerte en las carreteras. Cuando había pasado una hora, la madre de Milt, quizás aún más susceptible al estrés de lo normal debido a su reciente operación, se desesperó. Su propia situación estaba lejos de ser agradable. El negocio que tenía que realizar era importante y no había recuperado las fuerzas suficientes para soportar fácilmente esta complicación. Con la prohibición de caminar una distancia considerable, se encontró infelizmente abandonada en un lugar donde no era raro que una mujer que se queda sola por un tiempo indefinido piense en posibilidades desagradables, incluido el robo o el abuso personal de los vagabundos nocturnos. Su creciente preocupación por su hijo la distrajo de la preocupación por su seguridad personal, pero finalmente la llevó a un punto casi de pánico. Después de esperar alrededor de una hora, salió, se paró en medio del puente y finalmente logró hacer señas a un automovilista que la llevó a su casa. Casi desesperada, telefoneó a 2 hospitales para preguntar en la sala de emergencia sobre las personas heridas que habían traído recientemente de la carretera. Ya había enviado a su hijo menor con un vecino que le ofreció asistencia en automóvil para informarse en el garaje donde Milt le había dicho que conseguiría el fusible necesario y buscar en ese vecindario. Antes de que regresara a esta expedición, apareció el propio Milt. Él, explicó, consiguió el fusible, encendió el auto y condujo a casa. Durante la hora siguiente mostró, alternativamente, enfado con su madre por no haber esperado a que regresara tan tarde y una insulsa inmunidad a cualquier reconocimiento de que se había comportado de manera irresponsable o desconsiderada. Milt había comenzado su viaje al garaje con una prisa encomiable. Poco después de dejar el puente, pasó frente a una tienda de puros. Al darse cuenta de que los resultados de fútbol de la tarde se estaban publicando en una pizarra, se entretuvo durante 10 o 15 minutos para comprobar los resultados. Durante este intervalo recordó que una chica que conocía vivía a media cuadra de una calle lateral de este barrio y decidió visitarla por un momento. Ella lo saludó cordialmente y él estuvo aproximadamente una hora en su compañía. No hay evidencia de que ningún impulso sexual repentino o cualquier otro impulso fuertemente tentador desviaran a nuestro paciente. No tenía ningún gusto especial por la chica, y no hizo ningún intento de ganar ni siquiera el favor erótico más leve. Milt charló con la chica de manera amistosa pero desganada sobre asuntos triviales. Su partida siguió a la llegada de su cita para la velada, cuyos derechos a su compañía reconoció después de un agradable intercambio de cortesías al despedirse de ellos y seguir su camino. Es interesante notar que esta conducta no fue el resultado de una distracción, de una amnesia o confusión específicas, o de alguna atracción tan apasionante o que distrajera como para retrasar o desviar a una persona incluso de una misión medianamente seria. Estuvo bastante consciente durante todo el episodio de que su madre esperaba en el puente y parece haber estado libre de cualquier rencor u otro impulso que pudiera influenciarlo deliberadamente para ofenderla o causarle dificultades. Aparentemente, lo que no comprendió fue la evaluación de las reacciones emocionales de ella, que en otro había superado un capricho tan insignificante como el que en Milt ganaba fácil ascendencia. Durante su tercer año en la escuela secundaria, comenzó a practicar el ausentismo escolar una o más veces a la semana sin ir a la escuela, pero merodeando por los billares, yendo al cine o deambulando sin rumbo fijo por las calles y los parques. Sus ausencias eran, por supuesto, informadas y, como él no podía dejar de prever, sus padres las sabían cada vez. A menudo empezaba negando, con sencillez y con la más completa apariencia de inocencia, todos los cargos de absentismo escolar. Después de que los cargos se demostraron obviamente como ciertos, dio excusas ingeniosas. A medida que estos episodios continuaron, sus excusas se volvieron más fáciles de reconocer como absurdas o imposibles. Siempre expresaba arrepentimiento, por lo general admitía su culpa y nunca dejaba de hacer promesas convincentes de que el ausentismo nunca se repetiría. Varios parientes, médicos y jefes de tropa hicieron esfuerzos para averiguar por qué el niño se comportaba como lo hacía. No mostró interés particular por ningún pasatiempo ni por ninguna disipación. Todos estaban perdidos al tratar de descubrir cuál podría ser su motivación. Aparentemente, fue franco con aquellos que intentaron investigar sus reacciones, rara vez se puso malhumorado o evasivo, y nunca mostró nada que pareciera una vergüenza genuina o la comprensión de que lo habían atrapado en una mentira. Siempre afirmó que entendía la necesidad de asistir a la escuela con regularidad y, por lo que tenía que decir al respecto, parecía entender esto mejor que el promedio de los niños de su época. Mientras tanto, se mezclaba libremente con sus contemporáneos, asistía a bailes y jugaba al fútbol. A veces no asistía a los entrenamientos de fútbol y decidía holgazanear en su habitación. Sin embargo, estaba bastante enérgico cuando decidió moverse. Todos sus maestros consideraban que su capacidad era alta, aunque su posición académica sufría por la gran negligencia con la que trataba sus estudios. No solo sus padres, sino también los 2 hermanos mayores notaron que comenzó a mostrar menos interés en los compañeros de su propio estatus social y a buscar la compañía de niños y niñas que sus amigos consideraban por debajo de él en gusto e inteligencia. Aunque muchos de sus nuevos asociados tenían una posición moral cuestionable, se los describe como deprimentes o aburridos en lugar de activamente depravados. No parecía estar particularmente impulsado por impulsos sexuales por los que podría estar buscando satisfacción con estas chicas que eran sus llamadas inferiores sociales. Ocasionalmente tuvo relaciones sexuales, pero probablemente no con más frecuencia que otros niños de su edad y clase. De vez en cuando no regresaba a su casa durante la noche, optando por quedarse con algunos de sus nuevos conocidos. Nunca se informó que estuviera borracho y aparentemente no consumía alcohol en absoluto. Cuando se le preguntaba por su ausencia, solía dar excusas simplistas.
Cuando se desglosaban sus historias, a menudo mostraba resentimiento y parecía sentir que lo estaban molestando injustamente. A veces admitía su desconsideración con lo que parecía una gran sinceridad. Pero una semana después, sus padres se paseaban por el piso, telefoneaban a docenas de sus conocidos y pasaban una noche miserable de ansiedad, solo para verlo aparecer al día siguiente con alguna explicación casual. Una vez, después de haber estado fuera durante 2 noches completas, llamaron a la policía. Lo recogieron en un antro donde las máquinas tragamonedas y otros dispositivos de juego brindaban diversión a los trabajadores del molino y los campesinos de los alrededores. Anteriormente había conducido hasta una ciudad cercana con un conocido casual que había ido allí en el ejercicio de sus funciones como vendedor ambulante. El hecho de que no se hubiera tomado la molestia de informar a su madre de sus intenciones le parecía una nimiedad en comparación con lo que consideraba indignado como la intromisión de su familia al pedir a la policía que lo buscara. Mostraba poca consideración por la conveniencia o la propiedad de los demás, a veces apropiándose indebidamente de cosas que aparentemente no tenía la intención de conservar o vender, pero que utilizaba para su propio uso sin una consideración ordinaria por los problemas infligidos a parientes, amigos o extraños. Un ejemplo lo ilustrará. Al darse cuenta de que una familia del vecindario estaba de vacaciones, manipuló el cableado de su automóvil hasta que arregló las conexiones mediante las cuales podía arrancar el motor sin llave. Conduciendo hacia la casa de un amigo un poco más joven, explicó que un tío le había dado el auto y que se iba de viaje de placer a Nueva York. Otro compañero, él dijo, quien había planeado ir con él tuvo que abandonar el viaje en el último momento. Nuestro paciente sugirió que el amigo viniera. Todo indicaba que la situación era la representada. Hubo una mención casual de detalles que sugerían una amplia provisión financiera para todas las necesidades. Haciendo arreglos apresurados y contándole a su familia de la excelente oportunidad, el amigo se unió a la expedición. Nuestro paciente no mostró signos de prisa o inquietud y los padres del otro niño más tarde consideraron casi inconcebible que pudiera haber estado tan seguro de sí mismo dadas las circunstancias. Ambos viajeros se sorprendieron cuando se quedaron sin gasolina a 70 u 80 millas del pueblo. El indicador de combustible no funcionaba y había dado información engañosa. El chico que había sido persuadido para venir pronto recibió otras sorpresas. Se hizo evidente que Milt solo tenía unos pocos dólares y esperaba que su invitado contribuyera con la mayor parte de los gastos de combustible. Sospechando mucho ahora sobre la situación, el amigo se negó a entregar lo que tenía y decidió no continuar. Dirigiéndose al teléfono más cercano, nuestro paciente llamó a su familia por larga distancia, revirtiendo los cargos, y les dijo que estaba varado en este lugar solitario, que no tenía fondos suficientes para regresar y que necesitaba que vinieran por él, rápido. Aparentemente, Milt había esperado obtener algo de dinero de su compañero al principio, luego gastar agua o mendigar en el camino, ganarse la cuenta en restaurantes y estaciones de servicio, tal vez obtener dinero adicional de vez en cuando jugando en máquinas tragamonedas o apostando en locales nocturnos o por tergiversaciones o pequeñas estafas. Pensó también que, si era necesario, podría vender la rueda de repuesto, un foco nuevo, la radio u otros accesorios del automóvil. El paciente no tenía la intención, al parecer, de deshacerse del coche en sí, sino de devolverlo subrepticiamente después de haber cumplido su propósito. Es interesante contrastar la ingeniosidad de algunos rasgos de su plan con la imprudencia del esquema general. La charla de ir hasta Nueva York con la que engañó a su compañero probablemente representó una vaga esperanza, si ocurrieron golpes de suerte, pero la improbabilidad de llegar tan lejos no disuadió al paciente en sus acciones. Aparentemente, Milt se dijo a sí mismo, bueno, si no llegamos hasta Nueva York, al menos tendremos un buen viaje y veremos muchos otros lugares más cercanos. Sus padres, que habían estado profundamente preocupados por su inexplicable ausencia, manejaron a toda prisa en medio de una fuerte tormenta y llegaron exhaustos y considerablemente molestos. Milt estaba tranquilo y lleno de ingeniosas explicaciones. Su padre dispuso que el automóvil sustraído fuera devuelto a su dueño. El paciente parecía no entender por qué todo el mundo estaba tan molesto y lo regañaban por lo que había sucedido. No parecía estar impulsado por un fuerte anhelo de aventuras o por alguna inclinación criminal obvia, formulada o deliberada. Aunque con frecuencia robó pequeñas sumas de dinero de su familia, no se involucró en robos ni en ningún delito menor regular y comprensible mientras realizaba estas excursiones. En esta etapa fue enviado a una estricta escuela en Virginia donde se enfatizaba más la disciplina que los estudios. Después de muchas desventuras se graduó satisfactoriamente. Durante su tiempo en la escuela preparatoria no mostró una formulación real o seria de un objetivo ni una tendencia alentadora al cambio. Cuando estaba en casa durante las vacaciones, continuaba con sus viejas prácticas. Su familia a menudo buscaba averiguar si él malinterpretaba o si le molestaba algo en el trato que le daban. Se le ofreció más libertad, una asignación más grande y otros incentivos para ser más cooperativo y considerado. Aceptaba estas propuestas pero siempre seguía robando dinero de la cartera de su madre, empeñando objetos de su casa, o irse un día o dos con el coche de la familia, a veces dañándolo o dejándolo sin gasolina. Después de graduarse de la escuela, ingresó a un conocido colegio militar en el este. Durante un año su progreso en sus estudios fue desigual. Era claramente brillante, pero a veces no asistía a un examen o no se presentaba a un simulacro. Ocasionalmente desaparecía por periodos más largos. Dio varios y muy sagaces relatos de enfermedades en el hogar y de otras emergencias. Dado que la universidad se especializaba en remodelar jóvenes testarudos, se hicieron esfuerzos inusuales para mantenerlo a pesar de sus muchas travesuras irresponsables y absurdas. Constantemente engañó y mintió, pero cuando lo reprendieron negó todos los cargos con asombrosa suavidad y aplomo. Poco antes de su ingreso en el hospital, había sido expulsado, durante su segundo año, del colegio militar. Los hechos que llevaron a la expulsión fueron típicos del psicópata. Después de una larga serie de actos irresponsables y, a menudo, deshonestos, Milt fue al centro sin permiso cuando el cuerpo de cadetes se estaba reuniendo para un simulacro formal en celebración de la visita de una alta autoridad militar. Permaneció fuera toda la tarde y la noche, pero regresó al día siguiente, bastante casual, y dio excusas simplistas pero huecas por su ausencia. No había estado bebiendo y sabía perfectamente que tendría que enfrentar una seria acción disciplinaria a su regreso. No era una persona olvidadiza o distraída, pero parecía ser bastante deliberado en sus fallas. Poco después de esto y mientras estaba confinado en los barracones, Milt volvió a escabullirse e inició deliberadamente el rumor de que se había casado con una prostituta local. Esta historia llegó a las autoridades escolares y durante un tiempo se creyó que era cierta.
Más tarde se comprobó que era falso, ya que el paciente pensó que era una buena broma difundir el informe. Mientras estaba pendiente la acción sobre estos asuntos, se escapó de sus aposentos nuevamente en contra de las regulaciones de la universidad. Otros 2 cadetes, responsables en el asunto, tuvieron que denunciarlo. Inmediatamente negó su informe aunque los hechos eran claros y claramente lo mostraban en falsedad. Su familia fue informada de que se había vuelto imposible persuadir a alguien para que se quedara con él y que el alumnado no podía aguantarlo más. Mick llegó a casa aparentemente muy satisfecho consigo mismo. Admitió que lamentaba dejar la universidad, por lo que había expresado voluntariamente su deseo y a lo que nunca se había opuesto. Rápidamente echó toda la culpa de su expulsión a los demás y pareció sentir que no se debía decir nada más al respecto. La explicación que les dio a sus padres se centró en cuestiones de honor y principios de los que les hizo saber que no era modesto ni muy apropiado hablar de ellos con franqueza y plenitud. Tenía la intención de promover la creencia de que, por respeto a las estoicas tradiciones de honor en la escuela, se había sacrificado para proteger a otro. No había el más mínimo hilo de verdad en la madeja de mentiras y falsas implicaciones que construyó sobre esto, pero naturalmente atrajo a sus padres. El examen en el hospital mostró una espléndida figura de un joven de poco más de 6 pies de alto, con un peso de 180 libras y libre de cualquier signo de enfermedad física. Mick vestía pulcra y apropiadamente, tenía modales distinguidos, alerta e inteligente. Aunque su cortesía era infalible, estaba claro que pensaba que el examen psiquiátrico era aburrido. Confesó que le parecía ridículo que sus padres consideraran que había alguna posibilidad de que tuviera un trastorno de personalidad. No mostró interés en los esfuerzos por abordar los factores emocionales que pudieran estar detrás de su inadaptación y aparentemente fue incapaz de darse cuenta de que había mostrado signos de inadaptación. Sus poderes de razonamiento técnico eran excelentes. Toda la información sobre su pasado fue discutida. Mick dio muchas excusas ingeniosas y si se presentaron demasiadas pruebas innegables para que él persistiera en ellas, desestimó el punto. Él, en respuesta a las preguntas capciosas, decía a veces que las fases de su situación parecían serias, pero era evidente que no se conmovió. No se pudo obtener evidencia de ninguna relación afectiva sustancial con su familia, con niñas o con amigos. Al hablar de su expulsión de la universidad, sostuvo que había sido víctima del código de honor militar, dejándose sacrificar en lugar de desmentir el informe de los demás cadetes, que con calma sostuvo que era una falsedad. Tenía que ser yo o esos chicos. Eran mayores, y habría sido más difícil para ellos que para mí que me enviaran. Unos días antes de entrar en el hospital había sido detenido por exceso de velocidad tras llevarse el coche de la familia sin permiso. Recibió una citación, pero se olvidó de presentarse en el tribunal a la mañana siguiente. La policía lo encontró y lo llevó al cuartel, donde telefoneó a sus padres y exigió indignado que vinieran de inmediato y lo liberaran. Con la esperanza de que la noche en la cárcel pudiera ser útil, se negaron a hacerlo, explicando cuidadosamente sus razones. Al ser liberado, mostró claramente que sentía que había sido maltratado gravemente, pero condescendientemente ofreció un perdón frío. Mick no tenía excusa para no responder a su llamado excepto para decir que se había quedado dormido. Sin embargo, llevaba varias horas en la calle cuando la policía lo detuvo alrededor del mediodía. Este paciente no mostró ningún signo de una psicosis ordinaria. Era dueño de sí mismo, astuto y completamente tranquilo, excepto por una impaciencia superficialmente cortés por irse del hospital. A Mead se le dijo con franqueza que todo indicaba una condición grave y que exigía su atención y sus mayores esfuerzos. Estaba aburrido de todos los esfuerzos por acercarse a él, pero accedió a emprender un plan detallado que se elaboró. Era evidente que no tenía idea de hacerlo. Al salir del hospital, continuó exactamente como lo había estado haciendo antes. 18. Gregory. Vi por primera vez a este paciente cuando tenía 13 años. Fue remitido para su estudio y tratamiento por un psiquiatra que ya había tratado de lidiar con sus problemas durante varios años y que había mostrado un gran interés personal por su complicada situación. Gregory vino a mí desde el centro de detención en una gran ciudad del sur donde había estado confinado después de incendiar la catedral local. Aunque no logró causar daños graves a la catedral, la hazaña se consideró atrevida y precoz para un niño de su edad. Antes de ser controlado por el confinamiento en el centro de detención, provocó otro incendio en un gran edificio de apartamentos que causó daños sustanciales. Aproximadamente un mes antes de los episodios de incendio, Gregory fue expulsado de la escuela por robo y destructividad. Varios meses antes de esto, había estado en el tribunal de menores y recluido en el centro de detención por provocar incendios, robar y salir de casa y permanecer fuera, a veces durante varios días, sin decir nada a sus padres. Estos primeros actos de prender fuego dieron a algunos de los médicos que examinaron a Gregory en ese momento la impresión de que podría estar sufriendo una forma circunscrita de trastorno del carácter o un trastorno compulsivo, tal vez de la condición a veces llamada piromanía. Tal trastorno llevaría al paciente específicamente a provocar incendios y quemar edificios. Su historia posterior no confirma esta interpretación. Aunque Gregory continuó llevando a cabo varias actividades destructivas y antisociales, hasta donde podemos determinar, nunca incendió otro edificio. Por otro lado, sus hazañas se volvieron aún más versátiles. Del historial médico de Gregory, algunos elementos registrados durante este periodo por padres, médicos, trabajadores sociales, amigos de la familia y parientes parecen dignos de nuestra atención. Durante el año pasado lo atraparon robando parquímetros. Sus hermanas dicen que es un perfecto caballero en su casa. Ahora en un centro de detención. A menudo se quedó fuera de casa durante días. Recientemente robó dinero en varias ocasiones, también una bicicleta. Cualquier remordimiento que muestre este niño es una escenificación. Dice mentiras libremente y de manera convincente. Parece no entender el significado de sus hechos. Robo empedernido. Expresiones superficiales de afecto hacia la madre, pero aparentemente tienen poca realidad. La madre dice que el paciente fue un problema desde que comenzó a caminar. Parecía dulce y cariñoso. Deambulaba. Ahora se ausenta durante días seguidos. La madre conduce de un lado a otro durante horas buscándolo. No muestra verdadero remordimiento. Deseo agregar que parece lastimar a aquellos que se esfuerzan por ayudarlo. He tenido que aprender a tener cuidado con Gregory cuando me ha traído regalos. A diferencia de algunos de los otros pacientes que hemos discutido, cuyo gran desajuste se notó por primera vez como alarmante durante la adolescencia, Gregory presentó muchos problemas incluso en los primeros años de su vida. Sus padres informan que era extremadamente poco cooperativo en el entrenamiento para ir al baño y que poco después de que aprendió a caminar adecuadamente, surgieron serias dificultades debido a su vagar y deambular.
Con el fin de frenar esta tendencia y su destructividad, fue, por consejo de su pediatra, varias veces atado a su cama. Eludió este esfuerzo por controlarlo alegando la necesidad de ir al baño, donde tomó posesión de la navaja de afeitar de su padre, la ocultó y la usó para cortar las ataduras cuando se las volvían a aplicar. El relato dado por su familia incluye estos elementos. A una edad muy temprana arrastró un arma a la habitación en un aparente intento de dispararme, a su madre. Apretó el gatillo pero por suerte la bala no entró en la recámara. Dios mío, si hubiera hecho eso, lo habría tenido para vivir toda su vida. Hora tras hora tratábamos de disciplinarlo pero era inútil. El chico siempre lograba tener otra oportunidad. Pero siempre ha sido tan adorable. Creaba una atmósfera de paz y bondad y luego se escabullía. Si lo atrapaban, lo lamentaría mucho, mucho y luego todos le ofrecerían perdón y otra oportunidad. Después de que comenzó la escuela, siguió deambulando y a menudo se iba por varias horas o varios días. Robaba dinero, compraba dulces con él y los regalaba. Uno de los médicos que trató a Gregory antes de su adolescencia pensó que un trastorno hiperquinésico podría estar jugando un papel importante en su problema y que probablemente se calmaría cuando tuviera 14 o 15 años y haría un ajuste normal. Otro médico consideró que su trastorno básico podría ser epilepsia talámica, principalmente sobre la base de un informe de electroencefalograma que ahora, en retrospectiva, no parece definitivamente indicativo, si se trata de este o de cualquier otro trastorno orgánico. Un psiquiatra de orientación psicoanalítica que trabajó mucho y durante mucho tiempo con Gregory se sintió convencido de que él no tiene una estructura psicopática básica y que sus llamados actos delictivos estaban relacionados con un trauma emocional en una etapa muy temprana de su vida. Del informe del psiquiatra anotemos estas opiniones. Debe ser visto en esta oficina por lo menos 3 veces a la semana para psicoterapia y también debe ser visto en el hogar de acogida por un oficial de libertad condicional o consejero 4 o 5 veces al día en horas regulares y espaciadas. No siento que haya ningún peligro en liberar a este niño del centro de detención a la comunidad siempre que, paso a paso, le demos grados de libertad cada vez mayores. Este psiquiatra logró que Gregory fuera liberado del centro de detención donde lo habían colocado por robar repetidamente los parquímetros y por ausentismo escolar persistente. El terapeuta expresó repetidamente una gran confianza en que el niño respondería al tratamiento y se ajustaría satisfactoriamente. Su patrocinio de Gregory llevó a la escuela de la que había sido expulsado a aceptarlo nuevamente para tener otra oportunidad. Además de dar psicoterapia prolongada y concentrada, este psiquiatra se esforzó mucho en tratar de modificar varios factores ambientales. Sus esfuerzos en este sentido incluyeron que Gregory viniera como invitado a su propia casa para mezclarse allí con sus propios hijos. Gregory en esta etapa de su vida, y también más tarde, a veces podía dar una impresión notablemente convincente de haber cambiado profundamente y de haber adquirido una visión crucial. Quizá no llame la atención que su psiquiatra siguiera renovando sus esperanzas de éxito. Realmente parece haber ido más allá del llamado ordinario del deber médico en sus esfuerzos casi heroicos para rehabilitar a Gregory. A pesar de estos esfuerzos y los de muchos otros psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros, clérigos y otros, Gregory continuó con sus patrones de conducta destructivos, irresponsables y antisociales. Cuando volví a ver a Gregory hace casi 10 años, 1965 tenía 25 años. El tribunal lo había enviado de la prisión para un estudio psiquiátrico adicional y para recibir asesoramiento sobre los pasos a seguir. Aparentemente, el juez compartió parte de mi desconcierto sobre la carrera de este hombre y sobre lo que se podría hacer para prevenir o minimizar una repetición persistente de lo que había estado sucediendo durante tanto tiempo. Esta vez, Gregory había robado un coche patrulla de la policía, condujo en él durante un rato, sin ningún objetivo en particular a la vista, y, por descuido, lo arrojó a una zanja, causándole algunos daños. En vista de sus muchos encuentros desagradables con la policía a través del arresto y sus muchos intentos de escapar de ellos, parece extraño, de hecho, que deba elegir este automóvil en particular para robar, y que lo robaría por un mero impulso de andar por ahí y pasar el tiempo. Además de este último delito grave, los registros muestran que la inadaptación de Gregory y sus actividades antisociales continuaron sin cesar a lo largo de los años. Tal vez valga la pena señalar algunos elementos adicionales de sus registros médicos más recientes. Cada vez que conseguía un trabajo, robaba o simplemente renunciaba. Todo esto comenzó temprano en la vida y ahora, cuando tiene casi 25 años, todavía continúa. Robar autos. Siempre da una buena impresión y la gente confía en él, pero él siempre traiciona la confianza. Ha sido enviado al hospital estatal muchas veces. Por lo general, no lo retienen sino unas pocas semanas. Una vez que el hospital estatal lo retuvo casi un año. Según la madre, los médicos del hospital estatal dicen que es normal, no tiene nada malo. Una vez pareció estar bien durante 3 o 4 meses, pero luego los viejos problemas comenzaron de nuevo. Robó el auto de su hermana y se hizo pasar por un oficial naval. Se mete en peleas de vez en cuando. A veces bebe, pero aparentemente el licor juega un papel pequeño en su comportamiento. A veces, al ser arrestado, alega que el licor es el responsable. No él, y que debe ser castigado el hombre que le vendió licor, no él mismo. Maltrata cruelmente a su hermano menor, ahora de 14 años. De hecho, es notable la frecuencia con la que este hombre ha sido puesto en libertad por prisiones e instituciones psiquiátricas y ha quedado en libertad para continuar en una carrera autodestructiva y criminal. A veces ha trabajado con regularidad y aparentemente se ha adaptado a las exigencias de la vida normal durante varias semanas y, en ocasiones, durante varios meses. Unos años antes de la última vez que vi a Gregory en relación con su robo del coche de policía, se fugó del hospital estatal donde lo habían enviado como alternativa a la prisión. Fue a Atlanta donde impresionó tan favorablemente a un extraño que le dieron un trabajo en la estación de servicio de este hombre. Pronto, el hombre y también su esposa e hijos quedaron tan encantados con Gregory y tan impresionados por el relato de sus desgracias que lo acogieron a vivir con ellos y no aceptaron ningún pago por comida y alojamiento. Trabajaba regularmente en este trabajo y aparentemente no se metió en problemas durante varios meses. Todos lo consideraban una persona confiable y encantadora y sentían fuertes inclinaciones para ayudarlo en cualquier forma posible. Este episodio de la carrera de Gregory terminó cuando robó varios cientos de dólares de sus benefactores y desapareció. También faltaban valiosas piezas de plata de la familia. Después de despilfarrar el dinero en un lujoso fin de semana en Miami, aparentemente se estableció para trabajar en un pequeño pueblo de Florida y no se metió en problemas durante 4 o 5 semanas. Ni su familia ni las personas en Atlanta que
Se habían hecho amigos de él, sabían dónde estaba o si estaba vivo o muerto, hasta que se supo que había sido arrestado nuevamente en Florida. Este hombre ha realizado varias veces gestos suicidas cortándose levemente la piel de las muñecas. Estos cortes o rasguños se hicieron siempre con precaución y con la debida preocupación por su seguridad. Tales actos se llevaron a cabo, aparentemente, para obtener algún fin material, para asegurarse de que fuera enviado a un hospital psiquiátrico como enfermo mental en lugar de a prisión, o para evadir alguna otra consecuencia desagradable. Una vez, perseguido por la policía, se subió a la pasarela alta de un puente sobre un río de marea y amenazó, si la persecución continuaba, con tirarse desde una altura de más de 60 metros hacia una muerte dramática. Esto resultó ser una amenaza vacía. Cuando el paciente estuvo en el hospital en 1965, me describió este episodio con elocuencia y lujo de detalles. Sin embargo, afirmó que estaba considerando suicidarse por una chica a la que amaba mucho. Habló de sí mismo adorando y apreciando tanto a esta chica que sintió que debería suicidarse porque una vez se había aprovechado de su amor por él para tener relaciones sexuales con ella. Según Gregory, en esta vena espectacularmente piadosa y puritana, en cierto modo la había profanado de acuerdo con los altos estándares de su afinidad espiritual. Entonces, aunque ansioso por casarse con ella, sintió que heroicamente debería redimirse con la muerte. Se representó a sí mismo como todavía comprometido con esta chica, amándola sin medida y esperando con vívida anticipación su matrimonio. 1 o 2 días después de esta discusión sobre su amor romántico y su devoción inmortal, se unió a una paciente en el hospital y trató de persuadirla para que se casara con él. También trató de seducirla a pesar de la estrecha supervisión y las restricciones del hospital. Con apariencia de gran seriedad, me contó sobre el sentimiento muy especial que había desarrollado por esta nueva mujer y cómo ella le había brindado una visión tremenda y profunda y una especie de redención espiritual que le permitiría evitar todos los problemas en el futuro. Dijo que ahora esperaba obtener la libertad condicional y mudarse a Augusta, donde podía casarse con esta chica recién encontrada y trabajar regularmente para mantenerla y atender todas sus necesidades. A los pocos días expresó ideas muy diferentes y parecía haber perdido todo interés en los planes matrimoniales que tan recientemente había hecho con la paciente. Gregory ha mostrado interés por varias mujeres y, por lo que se sabe, probablemente ha tenido relaciones sexuales con muchas de ellas. No hay indicios de que alguna vez haya desarrollado un vínculo personal con ninguna de ellas, a pesar de muchas afirmaciones de amor elevado y caballeresco, como las mencionadas anteriormente. Durante este último tiempo en el hospital bajo mi cuidado, me impresionaron particularmente varios puntos de su actitud que me hicieron preguntarme nuevamente sobre la falta de perspicacia específica del psicópata. Enfatizó repetidamente el punto de que necesitaba ayuda y se dirigió a nosotros en el hospital para unirnos a él en su esfuerzo por llegar al fondo de su problema y enderezarse. Su repetición de esta súplica sobre cuánto necesitaba ayuda trajo un comentario de uno de los asistentes en el hospital con quien se había jactado repetidamente de las muchas acciones inteligentes con las que había obtenido sus propios fines ilegalmente. El asistente dijo, sigue hablando de que necesita ayuda, pero no creo que necesitara toda esa ayuda para hacer las cosas que lo trajeron aquí. Gregory nunca había buscado ayuda psiquiátrica excepto cuando parecía que podría facilitarle escapar de la prisión, permitirle evitar alguna otra pena o lograr algún objetivo egoístamente deseado. Durante nuestras entrevistas, Gregory expresó repetidamente la fuerte convicción de que sería terriblemente inapropiado que lo enviaran a la prisión estatal y lo obligaran a cumplir su condena allí. Vaya, ese lugar está lleno de criminales, gente endurecida por el crimen, dijo, como si no se diera cuenta de que él mismo había cometido más crímenes que la mayoría de los reclusos que ahora estaban allí. Ese no es el lugar adecuado para mí. No sé lo que podría pasarme allí entre personas de ese tipo. Sus repetidas y enfáticas afirmaciones sobre cómo necesitaba ayuda y cuán fervientemente buscaba esta ayuda parecían indicar cada vez más claramente que pidió una intervención psiquiátrica solo porque lo consideró como algo que lo mantendría fuera de la prisión estatal. Una y otra vez, durante varias discusiones, volvió al tema de la prisión estatal y enfatizó con gran convicción, ciertamente, ese no es el lugar adecuado para mí. La completa falta de comprensión de Gregory, o debería decirse su negativa a reconocer. ¿Por qué podría considerarse justo y apropiado que él fuera a la prisión estatal por cometer delitos similares a los cometidos por otros confinados allí? Ilustra bien un punto importante que pienso suele distinguir al psicópata de otras personas que llevan a cabo actos delictivos. Otros delincuentes, por supuesto, no quieren ir a prisión y, a menudo, protestan contra ello. Pero no parecen tener esta extraña convicción de que están, o deberían estar, de alguna manera exentos de las prisiones que se hicieron para controlar a las personas que cometen los mismos delitos por los que ellos mismos han sido condenados. Recientemente vi a un muchacho de 19 años que había cumplido condena en varios centros de detención juvenil y luego en una institución penal típica. Había sido condenado nuevamente por un delito grave y había muchas razones para creer que debía regresar a la prisión. Suavemente y con confianza, expresó la convicción de que, en cambio, debería obtener la libertad condicional y permitirle volver a la universidad y obtener un título. Cuando se planteó la cuestión de su regreso a prisión, descartó con desdén la idea con estas palabras. ¿Por qué eso no haría ningún bien? Ya he estado allí y verás lo que pasó después. Cualquiera debería darse cuenta de que ese no es el lugar para mí. ¿No ayudaría un poco? No es probable que olvide pronto la casi sublime despreocupación con la que este joven pasó por alto todas las consideraciones de responsabilidad personal por haber continuado delinquiendo después de cumplir una condena en prisión. El único defecto que parecía sentir que realmente merecía una evaluación crítica era que la institución no había impedido que él cometiera sus propios delitos deliberados después de haber sido liberado de su control. Aunque en realidad no sugirió que se tomaran medidas legales contra la institución penal o el tribunal que lo había enviado a ella, parecía sentirse reivindicado de una manera extraña, sentir que la culpa o la falla se habían asignado satisfactoriamente a otras personas o a instituciones que habían interferido injustificadamente con sus derechos naturales. Este chico de 19 años visto hace tan poco tiempo parecía hacerse eco del propio Gregory, perfectamente en este sentido, para reflejar la actitud precisa de Gregory y la actitud de otros psicópatas que me han impresionado por mostrar esta asombrosa y específica falta de perspicacia. Gregory, según mis últimas noticias de él, ha continuado con los viejos patrones familiares. Quizá la repetida evasión de las penas ordinarias mediante el internamiento en hospitales psiquiátricos o mediante la intervención de su familia contribuyó a que Gregory, y tantos otros como él, supusieran que merece una inmunidad o una inmunidad relativa de la ley.
Creo, sin embargo, que las raíces de esta actitud son más profundas, probablemente en el núcleo de la anormalidad esencial del psicópata, tal vez en la falta de componentes emocionales esenciales para una comprensión real. En mi informe al psiquiatra a través del cual el tribunal me remitió a Gregory, encuentro estas conclusiones. Sería imposible describir adecuadamente la carrera de este joven sin escribir cientos de páginas. Sus repetidos actos antisociales y la trivialidad de su aparente motivación, así como su incapacidad para aprender por experiencia para adaptarse mejor y evitar problemas serios que pueden preverse fácilmente, me hacen sentir que es un ejemplo clásico de personalidad psicópata. Creo que es muy probable que continúe comportándose como se ha comportado en el pasado, y no conozco ningún tratamiento psiquiátrico que pueda influir apreciablemente en este comportamiento o ayudarlo a adaptarse mejor. Gregory, como todos los psicópatas que he visto, aparentemente conoce verbalmente las distinciones entre el bien y el mal, y puede expresar convincentemente buenas intenciones para el futuro y formular excelentes planes para una vida sabia, feliz y socialmente aceptable. Sin embargo, no creo que esto indique en absoluto que seguirá tales planes y alterará su pasado patrón de inadaptación. Como saben, estoy muy interesado en pacientes de este tipo y siento que son los menos entendidos de todos los pacientes psiquiátricos. También entiendo que, a diferencia de otros pacientes psiquiátricos, no existe una provisión específica hecha por la sociedad para manejarlos adecuadamente o tratar lógicamente los problemas que crean. Aprecio mucho que me haya dejado verlo y lamento no poder tener más esperanza sobre su pronóstico. 19. Stanley. Durante el verano de 1972 apareció una pequeña noticia en muchos de nuestros diarios del país. Fue un artículo que captó inmediatamente mi atención. Sobre las 2 columnas cortas se imprimió este llamativo titular. Joven induce a 5 chicas adolescentes a rasurarse la cabeza. El informe, tal como lo recuerdo, no entró en muchos detalles sobre este evento inusual ni dio cuenta adecuada de los métodos de persuasión del joven, de sus motivos o de qué impulsos podrían haber llevado a las 5 niñas a tomar tal decisión inusual incluso se podría decir, tan antinatural. Uno de mis primeros pensamientos sobre este logro fue que seguramente Stanley debe haber sido el hombre que lo logró. ¿Quién en el mundo entero sino Stanley habría ideado tal hazaña? ¿Quién más hubiera tenido la inclinación de llevarlo a cabo? Aunque el informe de noticias en realidad no identificó a Stanley como el hombre involucrado, me trajo muchos recuerdos de él durante el periodo inmediatamente anterior de varios años cuando estaba intentando tratarlo y algunos de los problemas complicados e inusuales que su comportamiento seguía creando a los que se preocupan por él y por él mismo. Al igual que muchos otros pacientes presentados en este libro, mostró repetidamente evidencia de habilidades superiores y demostró una y otra vez que podía tener éxito en los estudios, en los negocios, en impresionar y atraer a otras personas y en prácticamente cualquier cosa que decidiera emprender. Y, de manera similar, perdió o pareció desechar, sin signos de motivación adecuada, todo lo que ganó y especialmente las cosas que, según él, significaban más para él. A diferencia de algunos de los otros pacientes discutidos, Stanley aún, cuando tuve noticias de él por última vez, no había cumplido largas condenas en prisión por delitos graves. Aparte de sus actividades ilegales más espectaculares, probablemente habría pasado un tiempo considerable en confinamiento debido a su persistencia en escribir cheques sin fondos si no hubiera sido por la intervención y los grandes sacrificios financieros de sus padres. No dudaba en extender un cheque, hubiera o no fondos para cubrirlo, cada vez que sentía que le gustaría tener dinero adicional para malgastarlo en algún capricho. Incluso cuando estaba activo en el trabajo y ganaba mucho más que suficiente dinero para sus necesidades, continuó alegremente en esta práctica. También había sido necesario que su familia lo protegiera de las consecuencias habituales de muchos y varios otros tipos de comportamiento ilegal e irresponsable que, de lo contrario, lo habrían llevado a la cárcel. Estas declaraciones aparecen en una carta de su madre. No tenemos el dinero para pagar estas cuentas. Y no tenemos el dinero para seguir pagando las grandes facturas del hospital, pero hay que hacer algo con él. Entonces, no sé qué vamos a hacer. Estamos dispuestos a hacer la última milla para hacer lo que podamos por él financieramente y con su ayuda. Si simplemente dejara de cobrar, no tendría que preocuparse por las finanzas. Es arrogante y malo conmigo, su madre, odioso con su hermana pequeña y quisquilloso con todos los que están en contacto con él. Por favor, ayúdenos. Arréglenlo. Lo amamos con todo nuestro corazón y ambos lloramos y no dormimos por sus problemas. Haremos lo que nos aconsejes. Amamos a este chico con todo nuestro corazón y nos está matando. Todas las cosas que hace. Típico de su comportamiento en la escuela secundaria es un incidente que ocurrió mientras sacaba excelentes notas y ocupaba puestos de liderazgo. Sin aviso o indicación indirecta de inquietud, Stanley desapareció repentinamente de la escena. No se presentó un día a clases y no se presentó en su casa esa noche. Después de haber estado fuera durante más de 2 semanas, un periodo de gran ansiedad para sus padres que no tenían forma de saber si estaba vivo o muerto, la policía finalmente lo descubrió trabajando con éxito en una gran tienda por departamentos en Knoxville, Tennessee, aproximadamente a unas 150 millas de distancia. Parecía bastante despreocupado por la prueba a la que había sometido a sus padres. En la universidad, y también durante los últimos años, a menudo ha acumulado facturas telefónicas de larga distancia, a veces cobrando llamadas por cientos de dólares a sus padres. También ha cobrado facturas similares a varios otros teléfonos, algunos a nombre de amigos de la familia, otros a nombre de extraños que se sorprendieron al ver que les cobraban mucho por numerosas llamadas a ciudades lejanas. Durante su primer año en la universidad fue acusado por una chica que había conocido recientemente de dejarla embarazada después de solemnes promesas de matrimonio. Antes de que su familia resolviera este problema, a un costo considerable, otra niña hizo una acusación similar en un estado diferente. Más tarde ese año, durante las vacaciones de verano, tuvo la repentina idea de regresar para una breve visita a la universidad. Para emprender sin temor el viaje de aproximadamente 100 millas, robó casualmente un camión que estaba a la mano. Estaba muy cargado de productos lácteos. La policía estatal lo persiguió y, en la persecución, volcó el camión, lo destrozó e hirió a un compañero al que había persuadido para que lo acompañara. Los daños, incluidas las facturas del hospital, le costaron a su familia varios miles de dólares. A pesar de sus muchos actos antisociales e irresponsables en el pasado, a veces Stanley parecía calmarse. En varias de estas ocasiones, sus padres pensaron que por fin había alcanzado la madurez y finalmente decidieron usar sus habilidades consistentemente en un patrón de vida constructivo. En el registro de su madre encontramos este artículo.
Estuvo activo durante muchos meses en la escuela secundaria y se comportó bien en los Boy Scouts. Durante un tiempo, durante el último trimestre del segundo año en la universidad, desempeñó un papel importante en la organización y dirección del grupo para promover la vida cristiana en el campus. Planificó grandes programas, pronunció buenos discursos, dirigido en todas las diversas actividades. Mientras aún estaba en la universidad, mostró sus excelentes habilidades de persuasión durante unas vacaciones de verano vendiendo Biblias en el país Cajún cerca del Golfo de México. Durante este tiempo estuvo viviendo con su primera esposa, quien finalmente tuvo que dejarlo por sus exigencias tiránicas y su predilección por golpearla severamente a la menor provocación. Es difícil imaginar una conducta de este tipo en alguien que normalmente da la impresión de ser un caballero considerado y bien educado. Sin embargo, la evidencia es sólida para respaldar las afirmaciones de su primera esposa. También hay evidencia que indica que él cerraba las puertas y la obligaba a quedarse cuando ella buscaba escapar de la violencia regresando a la protección de sus padres. A veces, los vecinos tenían que llamar a los agentes de la ley para obtener su liberación de su abuso extremo. Al discutir las acusaciones de la primera esposa sobre una conducta como esta, Stanley generalmente las descartó como una exageración típicamente femenina y algo ridícula de algún desacuerdo menor. Cuando se enfrentó a pruebas innegables de lo contrario, admitió haber tomado medidas físicas leves para influir en ella, diciendo que simplemente no podía soportar sus gritos y llantos. Este hábito suyo, dijo, lo hizo perder los estribos. Cuando se le enfatizó que sus llantos y gritos no precedieron a los golpes sino que ocurrieron solo después de que comenzaron los golpes, mostró muy poca respuesta. Aparentemente sintió que este punto crucial no era lo suficientemente importante como para discutirlo y pareció descartarlo sin pensarlo más como algo virtualmente irrelevante o como mucho una insignificancia. Principalmente por este maltrato físico, la primera esposa lo abandonó en muchas ocasiones. Cuando estaba con ella y cuando estaba separado, obtenía empleo fácilmente, generalmente como vendedor. Mientras trabajaba, sus ingresos eran suficientes para cualquier necesidad ordinaria. Durante un periodo de prosperidad, tuvo mucho éxito vendiendo pequeñas computadoras para uso doméstico. Más tarde agregó como actividad secundaria la promoción entusiasta y la venta de camas de agua, poco después de que se introdujeran y aclamaran como una estimulante innovación erótica. Sus ganancias de estas empresas fueron por un tiempo espectaculares hasta que perdió ambos trabajos por una combinación de negligencia y conducta irresponsable. En muchas otras ocasiones trabajó con lo que parecía ser un verdadero entusiasmo durante periodos de diversa duración. Luego, sin ninguna razón en particular, renunciaría a un excelente trabajo en el que se destacaba. En otras ocasiones, tendría que dejar el valioso cargo para huir de la persecución por algún delito legal. Incluso mientras su primera esposa vivía con él y sus ingresos eran abundantes, por lo general acumulaba grandes deudas. Cuando su maltrato obligaba a su esposa a dejarlo o cuando caprichosamente dejaba de trabajar, a menudo celebraba la ocasión con un derroche especial de gastos innecesarios. A veces salía alegremente y compraba a crédito varios trajes caros y una gran cantidad de zapatos nuevos, camisas y corbatas. En una de esas ocasiones compró impulsivamente una motocicleta que nunca llegó a usar. A pesar del hecho de que sus padres han sido fieles y activos en socorrerlo y, a menudo, se han visto en apuros para hacer una restitución en su favor, sigue siendo difícil ver cómo ha podido continuar durante tanto tiempo en un curso tan descuidado y peligroso. Las notas hechas por su madre con respecto a uno de esos episodios son las siguientes. Ropa por pagar por $650 en una tienda en Irlanda. Ropa por pagar por $400 en una tienda en Greenville. Ropa por pagar por $350 en una tienda en Charlotte. Ropa por pagar por $135 una tienda en Spartanburg. Cobró un anillo en una joyería por $110. Cobró más ropa. Cobró 2 camas de agua por $225. Dio alrededor de 25 cheques sin fondos, algunos de los cuales su padre hizo efectivo. Los otros están aquí y allá y la ley tiene algunos de ellos. Stanley ha demostrado ser un maestro a lo largo de los años en la tergiversación en situaciones en las que la verdad le causaría dificultades o lo pondría en una mala posición. También ha sido apenas menos activo e ingenioso en la fabricación de elaboradas mentiras que parecen haber tenido pocas o ninguna posibilidad de ayudarlo a lograr algún objetivo material. Aunque su madre está viva y ha estado activa tratando de liberar a Stanley de los diversos problemas en los que se sumerge, convenció a su primera esposa de que había muerto durante su segundo año en la escuela secundaria. A menudo discutía con su esposa durante los primeros años de su matrimonio sus reacciones emocionales ante esta supuesta pérdida y, a veces, se detenía en los problemas complejos pero puramente imaginarios que trajo a su vida. Logró hacerle creer también que la actual esposa de su padre, su madre real, no solo era su madrastra, sino también la hermana gemela idéntica de la madre que lo dio a luz. En al menos una ocasión le dijo a un psiquiatra que cuando tenía unos 10 años su madre frecuentemente tenía relaciones adúlteras en su presencia con varios hombres. Cuando se cuestionó la plausibilidad de esta afirmación, Stanley explicó, o pareció sentir que explicaba, diciendo, fue porque sabía que podía confiar en mí con cualquier cosa. Mientras estuvo separado de su esposa por un periodo de varios meses, estuvo por un corto tiempo con una divorciada que no había salido de su adolescencia, que aquí será designada como Marilyn. Durante este breve noviazgo, él la convenció de que, aunque una vez estuvo casado, su esposa y también su hijo de 2 años habían muerto. En realidad, en ese momento vivían en otro estado con los padres de la esposa. Aunque no trabajaba en ese momento y estaba muy endeudado, escogió y encargó para Marilyn un anillo de compromiso de diamantes. Su madre en sus notas hace este comentario. Fue a una joyería y le pidió al hombre que ordenara un anillo de $6,000, un diamante para una niña, todavía está casado con Margaret, este era para una Marilyn. Su padre y yo nunca habíamos oído hablar de ella. Sucedió que fui a la joyería a devolverle algo y me hablaron del diamante. Lo cancelé, por supuesto. En su primer encuentro, o poco después, convenció a Marilyn de que estaba profundamente enamorado de ella y tenía toda la intención de casarse con ella. No tenía forma de saber que estas intenciones, si es que alguna vez existieron, habían cambiado mucho o que la esposa de Stanley aún vivía, hasta que él se acercó a ella con lo que debe haber sido una de las propuestas más extrañas, sorprendentes e inapropiadas jamás hechas por el hombre a la mujer. Solicitó e instó persistentemente a Marilyn a que escribiera una carta a su esposa y en ella le explicara que el amor de Stanley por ella, la esposa, era fuerte y genuino y que le implorara que lo aceptara y le diera la bienvenida sin más demora.
Siento un respeto indescriptible por los poderes de persuasión de este joven y, a menudo, me he maravillado de sus logros a la hora de conseguir que la gente, a veces las personas más improbables, se alistaran para trabajar con él para lograr sus objetivos diversos y, a veces, incompatibles o absurdos. A pesar de estos extraordinarios poderes, Marilyn no pudo ser inducida a asumir el papel que él trató de imponerle. Aunque extremadamente astuto en muchos sentidos, Stanley, al discutir este asunto, pareció mostrar una limitación peculiar de la conciencia, algún defecto en la sensibilidad de una naturaleza que no puedo describir o imaginar claramente. Esto lo llevó a menudo a graves errores de juicio que incluso las personas más estúpidas verían y evitarían con facilidad. Las reacciones que Marilyn debió de tener ante el inusual papel que él le propuso e instó a desempeñar invitan a hacerse muchas preguntas. Dejando a un lado las especulaciones sobre estas reacciones por el momento, le pregunté a Stanley si no creía que podría haber dañado seriamente la causa que buscaba promover si Marilyn hubiera escrito la carta para interceder por él. Seguramente, pensé, a Stanley se le ocurriría que tal carta de la otra mujer señalaría y enfatizaría su infidelidad sexual durante la separación. Oh, no, dijo Stanley, en un tono de fuerte y casi indignada convicción. Mi esposa sabe que nunca le sería infiel. Luego entró en detalles sobre la confianza incuestionable de ella en su lealtad sexual. Bueno, dijo como si estuviera realmente orgulloso, le prometí que si alguna vez hacía eso con otra mujer, se lo haría saber de inmediato. Entonces mencioné el punto que él me había dado a entender claramente que él y Marilyn habían estado teniendo relaciones sexuales libre y regularmente hasta el momento en que hizo su pedido de intercesión. Stanley no parecía desanimado en absoluto. Pero mi esposa, dijo con confianza, ella no sabe nada de eso. En esta discusión, por momentos pensé que percibí algunos puntos sobre el ser interior de Stanley que nunca podría formular adecuadamente, ni siquiera para mí mismo. Por supuesto, no me pareció extraordinario que un hombre como él fuera infiel a su esposa, o que hiciera y rompiera promesas del tipo que acabo de mencionar. Algo en su actitud parecía dar indicios fugaces y muy imperfectos de una diferencia muy interior que lo distinguía de manera muy especial del ser humano común o corriente, sin escrúpulos y despreocupado por la veracidad o el honor. Cuando Stanley dijo, mi esposa sabe que nunca le sería infiel, había en su tono lo que parecía ser la esencia misma de la verdad y la sinceridad. Había orgullo en su voz que parecía arraigado en esta esencia. ¿Será que por el momento perdió la conciencia de que estaba mintiendo? Quizás incluso la conciencia de lo que es la verdad. Si es así, creo que este descuido podría haber ocurrido porque a él le importaba muy poco. Sí. Su fidelidad jurada era real o no, aparentemente no era más que una cuestión académica vacía de sustancia. La única cuestión tangible era si contribuía o no a conseguir sus fines. Que existiera la fidelidad o que se hubiera cumplido su juramento era, para Stanley, un asunto que solo podía interesar a un sofista que no se preocupaba por las realidades, sino por meras travesuras verbales. Con la atención de Stanley centrada en el problema real e importante, es posible que este poco de sofistería irrelevante no se haya abierto camino claramente en su conciencia. Aunque los padres de Stanley buscaron tratamiento y ayuda para el de psiquiatras y otros médicos y de consejeros de varios tipos, él mismo parecía no sentir la necesidad de esto y solo respondió con breves simulaciones de cooperación para escapar de alguna consecuencia desagradable o para ganar algún egocéntrico fin. En 2 o 3 ocasiones ingresó voluntariamente en hospitales psiquiátricos, aparentemente para impresionar a su esposa haciéndole creer que por fin se había dado cuenta de que necesitaba ayuda y que tenía la intención de cambiar algunas de sus costumbres. Estas visitas fueron breves e infructuosas y parecían claramente diseñadas para manipular situaciones domésticas o para obtener nueva ayuda financiera de sus padres. Es interesante notar que el consumo excesivo de alcohol no ha sido un factor perceptible en la carrera de este joven. Tampoco hay evidencia que indique que su comportamiento haya sido influenciado significativamente por la marihuana, las anfetaminas, el LSD, la heroína u otras drogas que han sido tan populares entre los de su edad. Sus muchas hazañas notables y, a veces, desconcertantes aparentemente fueron decididas y llevadas a cabo por su cuenta, sin estimulación extraña o ayuda química. En la escuela secundaria y en la universidad a fines de la década de 1960, a menudo lo arrojaban y, a veces, casi lo rodeaban grupos de jóvenes que vestían pantalones de mezclilla andrajosos, barbas descuidadas y cabello largo y sucio que parecía ofrecer una invitación permanente a los piojos. Con muchos de estos jóvenes, se consideraba elegante y deseable dejar fuera los faldones de la camisa y, en ocasiones formales, a veces ir descalzos. Entre estos se podían encontrar muchos que se consideraban activistas radicales que desafiaban el establecimiento y sus leyes, códigos morales y convenciones. En contraste, Stanley vestía ropa tradicional, permanecía bien afeitado y cabello castaño rojizo cuidadosamente recortado. Parecía no tener un interés especial en cambiar o desafiar a la sociedad o en promover la rebelión. Verbalmente expresó lealtad a la ley y el orden y regularmente se identificó con las virtudes tradicionales. Notemos brevemente algunos ejemplos del típico poder de Stanley para convencer y persuadir. 1 o 2 años antes de que su segunda esposa tuviera que dejarlo, no tuvo dificultad en conseguir que una mujer joven le entregara todos sus ahorros, que había acumulado con el trabajo constante durante años y que había estado guardando cuidadosamente para dar a sus 2 hijos pequeños cierta seguridad. Tenía un conocimiento claro de la irresponsabilidad financiera repetidamente demostrada por Stanley y, uno pensaría, un conocimiento casi seguro de lo que sucedería con sus ahorros. Más recientemente logró gestionar el ingreso en el hospital de una joven con la que vivía desde hacía algunas semanas. Estaba legalmente casada con otro hombre, pero había dejado su cama y comida. Stanley pudo de alguna manera convencer a las autoridades normalmente estrictas e intransigentes a cargo de la admisión en este hospital de que el seguro que su empleador tenía para él cubriría a esta dama de la misma manera que si fuera realmente su esposa. Ella no reclamó su nombre como propio, ni intentó falsificar su nombre y estado. Cuando fue despedida, el hospital se quedó con una gran cuenta sin pagar que seguramente resistirá incluso los esfuerzos más heroicos de cobro. En otra ocasión, Stanley escapó de las consecuencias de un delito grave haciéndose pasar serenamente como un agente encubierto que trabaja con las autoridades contra los traficantes organizados en el tráfico de drogas duras. Aparentemente, esta artimaña funcionó lo suficientemente bien para evitar el arresto y abandonar el estado y, finalmente, tomar medidas más complejas para escapar de las consecuencias legales que casi seguramente habrían sido desastrosas para el hombre común.
Su habilidad inusual para hacer que la convicción cobre vida y continúe floreciendo contra la adversidad, e incluso contradicciones obvias, emerge nuevamente en un área algo diferente. Una joven atractiva y sensible cuyos primeros años habían sido extremadamente infelices y, tal vez, le habían dado una necesidad mucho mayor de lo normal de amor genuino e ilimitado. Pareció encontrar por fin en Stanley lo que había buscado por encima de todo en la vida. Estaba separada de su esposo y durante mucho tiempo había sido amada entrañablemente por otro hombre que aparentemente le ofreció todo en su vida sin calificación ni exigencia de reciprocidad ordinaria. Stanley maltrató groseramente a esta atractiva pareja sexual que siguió viviendo con él a pesar de la infidelidad grosera y alardeada, las palizas severas y repetidas y otros ultrajes no provocados. Al intentar explicar por qué continuó con él a pesar del miedo real de que él pudiera matarla, dijo que de alguna manera él la hizo sentir genuinamente amada por primera vez en toda su vida. Al principio, esta declaración parecía sugerir que Stanley podría poseer una notable destreza física y habilidad en las relaciones sexuales. También podría sugerir que su pareja era masoquista y en realidad encontró cierta satisfacción perversa al ser maltratada. El estudio continuo de sus reacciones y su actitud brindó evidencia creciente y finalmente convincente de que en ninguna de estas posibilidades yacía una explicación probable de su lealtad. Cuanto más hablaba de sus actividades físicas en las relaciones sexuales, más carecía de imaginación la actuación de Stanley y sus habilidades, en el mejor de los casos, eran ordinarias. Lo que ella pensaba que él le ofrecía no era principalmente físico. Era, creo, precisamente lo que él era casi infinitamente incapaz de ofrecer, incluso en un grado pequeño, pero lo que aparentemente simuló con completo éxito, casualmente y sin esfuerzo. Era, dijo repetidamente, la forma en que la hacía sentir personalmente valorada y querida, profunda y verdaderamente amada, en lugar de una notable experiencia sensualmente erótica lo que la unía a él. Uno no puede más que maravillarse de que Stanley, y solo Stanley, de todos los hombres que ella había conocido, pudiera darle esta impresión invencible de sinceridad en el amor personal y hacerlo convincente una y otra vez a pesar de las repetidas y mordazmente desilusionantes contradicciones demostradas tan vívida y dolorosamente, y a veces brutalmente, por su conducta. Durante otro periodo de separación matrimonial, esta vez de su segunda esposa, Stanley llevó a cabo una hazaña digna de nuestra atención. Después de una breve aventura sexual con otra joven atractiva, Yvette aparentemente se cansó de ella y centró su atención en Sally, una de sus amigas de un pueblo cercano. Ella también fue receptiva y todo parecía indicar una relación amorosa seria y progresiva. Esta nueva relación, sin embargo, terminó abruptamente por un repentino viaje a Europa que Stanley decidió hacer por razones que nunca me convenció o incluso del todo claras. Aunque varía un poco de vez en cuando en su relato de esta aventura, Stanley casi siempre ha incluido la mayoría de estos elementos. Afirma haber sabido por Sally que Yvette estaba a punto de abandonar el país, que planeaba pasar algún tiempo en Bruselas y luego en otras partes de Europa. Al escuchar esto, Stanley dice que llamó a la casa de Yvette y le dijeron que Yvette no estaba allí. Sin embargo, insistió en buscar todo tipo de información sobre su viaje, aparentemente molestando y presionando a su padre repetidamente para obtener información sobre cuestiones que consideraba que no eran de la incumbencia de Stanley. Finalmente, el padre colgó y después ninguno de los dos quiso hablar con Stanley por teléfono. Al parecer, no estaban contentos con la anterior relación de Yvette con él y no querían que se renovara. Stanley volvió a buscar a Sally. Según su relato, Sally ahora le dijo que Yvette tenía una enfermedad crónica que requería medicación con regularidad y que se había marchado a Bruselas con el medicamento equivocado. Stanley insistió en que Sally también le informó que Yvette moriría si seguía tomando este otro medicamento en lugar del que le recetaron y era apropiado. Sostiene que ella no sabía la dirección de Yvette más allá del hecho de que se pensaba que estaba en algún lugar de Bruselas. Esta es, brevemente, la explicación habitual de Stanley para su vuelo improvisado y, en algunos aspectos, sorprendente en un avión a reacción a Europa. Cuando se le pregunta por qué no se comunicó con Yvette por algún medio más simple, como que Sally notifique a su familia, no da una explicación realmente adecuada. Enfatiza repetidamente su sentido de misión, la urgencia de su tarea y su determinación para cumplirla. También completa detalles de acción y aventura camino a Bruselas y estando allí de tal manera que oculta, o al menos desdibuja casi mágicamente, las deficiencias que dejan tan poco convincente el relato de sus maniobras. Sus relaciones con Yvette, por su parte, nunca habían sido serias. Incluso estas relaciones relativamente casuales se habían roto durante un tiempo considerable. Ya no se le consideraba un pretendiente y probablemente ni siquiera se le consideraba ahora un amigo, por lo que parecía pertinente preguntarse por qué debería asumir tan enfáticamente su papel como el designado para sumergirse en una empresa tan extravagante en nombre de ella. Pues, respondió Stanley rápidamente, y en su mejor tono de caballería andante, yo habría hecho eso por cualquiera. Está más allá de mi poder describir la ligereza o transmitir lo que creo que es la falta de sustancia y realidad, el vacío del verdadero sentimiento humano, en estas bellas palabras que le llegaron tan fácilmente. No me ha sido posible obtener ninguna evidencia para respaldar la afirmación de Stanley de que estaba convencido de que Yvette estaba en peligro, o que ella realmente había ido a Bruselas, o que se había cometido algún error con los medicamentos que ella podría estar tomando. Pocas cosas me parecen mucho más inverosímiles que el hecho de que Stanley alguna vez se preocupó profundamente por Yvette, incluso durante el tiempo que pasó. Sus padres no advirtieron sus intenciones. De las notas sobre Stanley de su madre, cito: sabíamos que todavía debía $4.900 por el tráiler en el que vivían su esposa y su hijo, más $700 por basura que no conocíamos. Había cambiado de trabajo 5 veces ese año. Y su esposa lo había dejado 9 veces. Pero él dio muchos más cheques sin fondos. Luego emitió uno por $859 y voló a Bruselas, Bélgica. Simplemente escribió el cheque y se fue. Stanley habla libremente sobre su aparentemente inesperado y repentinamente ideado viaje a Europa. Sostiene que en aproximadamente 24 horas empacó equipaje, hizo arreglos financieros, voló a Nueva York, obtuvo un pasaporte, obtuvo autorización de emergencia en asuntos como vacunación y otros tecnicismos médicos, se comunicó con el Departamento de Estado en Washington para explicar su misión y solicitar ayuda, encontró un asiento en el primer jet a Europa que lo llevaría a París y, por lo tanto, muy cerca de Bruselas, y ya estaba en camino a través del Atlántico. A varias preguntas sobre cómo se movió tan rápido y aceleró tantos asuntos que normalmente provocan demoras, tiene respuestas listas y entusiastas, aunque no siempre convincentes.
Sus padres confirman la historia de que se movía con prontitud maravillosa. También informan de una avalancha de cheques sin fondos que arrojan luz sobre cómo se hizo cargo de los fuertes gastos iniciales del vuelo. La mayoría de los viajeros enérgicos, ingeniosos y experimentados, incluso si tuvieran mucha prisa, me atrevo a decir que habrían necesitado al menos una semana para completar tales arreglos. Y habrían necesitado dinero real y una buena cantidad. Uno tiene la impresión de que Stanley cortó a través de las masas ordinariamente paralizantes de tecnicismos burocráticos y trámites burocráticos con facilidad y celeridad que recuerdan a Alejandro Magno cuando se enfrenta al nudo gordiano. Al acelerar las transacciones y al manipular a las personas para esta hazaña, Stanley debe haber estado en su mejor momento. La inverosímil historia de que Yvette había llevado consigo la medicina equivocada y su supuesta amenaza de peligro para su vida debe haber tomado notas líricas en su narración. Su éxito en la realización de tal viaje indica que a veces debe haber hecho su presentación irresistiblemente convincente. No parece improbable, sin embargo, que en otras ocasiones, Stanley haya utilizado otras artimañas y empleado esquemas adicionales para lograr sus fines. A menudo me he preguntado si Sally o cualquier otra persona le dijo a Stanley que Yvette se había ido sin darse cuenta con una medicación inadecuada y que ella estaba en algún tipo de peligro, o si él ideó esta historia por su cuenta y la usó para dar cuenta de un repentino, dramático e irresponsable vuelo en avión a Europa impulsado por impulsos que no tienen nada que ver con Yvette. Según sus padres, Stanley había estado en problemas muy serios e inusualmente apremiantes varias veces durante los meses previos a su viaje imprevisto a Europa. Más de una vez abandonó repentinamente un estado y huyó a otro, sin dar información a familiares o amigos sobre su nueva dirección. Quizá buscaba de nuevo escapar del enjuiciamiento por algún hecho delictivo o evadir la amenaza de medidas peligrosas por parte de alguna persona o grupo a quien había dado motivos para buscar represalias. Por otro lado, debe recordarse que Stanley a menudo ha llevado a cabo varios proyectos extremadamente imprudentes, repentinamente y sin aparente consideración por las consecuencias, y sin ningún objetivo discernible que pudiera, en términos de motivación humana ordinaria, explicar su conducta. Después de tal comportamiento, en varias ocasiones anteriores inventó pretextos inverosímiles para su conducta similar en algunos aspectos a la historia de Yvette. Una de las características más llamativas de Stanley ha sido la tendencia a entrar en acción despreocupadamente a instancias de lo que a menudo parece poco más que caprichos ociosos. Ni la amenaza de peligro ni la probabilidad de otras consecuencias graves parecen detenerlo. Sin un centavo y enfrentado a acciones legales por hechos que normalmente lo llevarían a años de reclusión en prisión, se sabe que celebra comprando media docena de trajes caros y superfluos, 2 automóviles nuevos y luego, para completar el trabajo, falsificando algunos cheques adicionales para pagar un viaje de vacaciones a algún resort de lujo en otra parte del país. Sus padres se enteraron por primera vez de que Stanley estaba en el extranjero a través de una llamada telefónica de la embajada estadounidense en Bélgica. En las notas de su madre aparece este ítem. Cuando le dijeron a mi esposo que Stanley estaba en Bruselas, Bélgica, se desplomó con un ataque al corazón y tuve que llamar a una ambulancia y enviarlo a un hospital en Charlotte. Estaba casi muerto al llegar. Unos días después, su madre escribió. Hoy, hemos recibido 14 llamadas telefónicas de larga distancia desde Carolina del Norte, Carolina del Sur y agencias gubernamentales en Washington preguntando por su paradero. Estoy a punto de volverme loca por la gente que llama por él. El mismo Stanley da un vívido relato de mucha emoción y de espectaculares aventuras en Bruselas. Habla de andar por toda la ciudad en autos con periodistas y agentes de policía. Se detiene en la publicidad que obtuvo, diciendo que su foto y también la de Yvette aparecieron en las portadas de los periódicos de Bruselas. Dice que se había llevado una foto antigua de ella y que la prensa cooperó en sus esfuerzos por encontrarla imprimiéndola junto con informes de sus valientes esfuerzos por encontrarla y salvarla. También informa que, a través de personas en la embajada estadounidense, las transmisiones de radio dieron cuenta de su misión y pidieron ayuda al público en su empeño. Hay pocas dudas de que Stanley da un relato romántico y, a veces, quizás fantástico, del revuelo que causó en Europa. Habla no solo de los titulares de las portadas de los periódicos de Bruselas, sino que también afirma que los artículos aparecieron en inglés en una edición de París de un periódico de Nueva York. Se entusiasma al hablar de su llegada a Bruselas, sus llamamientos a la prensa, su trabajo con miembros de la embajada estadounidense y varias agencias diplomáticas y cívicas que, según él, cooperaron con él en su supuesta misión romántica de misericordia. Si obtuvo incluso una fracción de la notoriedad que informa, esto podría haber contribuido a que pudiera cobrar cheques sin fondos y obtener otra ayuda financiera de varias agencias en el extranjero. Parece haber pocas dudas de que exagera groseramente y se entrega a mentiras fantásticas mientras relata sus aventuras, pero hay razones para creer que atrajo suficiente atención con la publicidad que ganó para persuadir a los hoteles y restaurantes de primera clase a pagar sus cheques y permitirle vivir durante un tiempo con gran estilo mientras proseguía su curso como un hombre dedicado en una misión desesperada de misericordia. Hay muchas razones para creer que se alojó en los mejores hoteles, se entretuvo en restaurantes muy caros y atrajo una atención muy favorable. Aparentemente, la atención pública que atrajo jugó un papel importante al permitirle establecer cheques de crédito y efectivo de maneras que no son posibles para la mayoría de los viajeros. Se jactó de haber conocido y entablado amistad con al menos 100 estadounidenses mientras estuvo en Bruselas. Aparentemente logró por un tiempo dotar a su papel proclamado no solo de verosimilitud sino también de aspectos heroicos y románticos. Sus relaciones con los periodistas y con las agencias diplomáticas en el extranjero dieron lugar a muchas llamadas transatlánticas a sus padres y, durante un tiempo, a los padres de Yvette. La confusión y el estrés emocional de estas llamadas y los cheques sin fondos siempre acumulados antes de que Stanley se fuera mantuvieron a sus padres bajo una ansiedad extrema. El ataque cardíaco sufrido por su padre mencionado en la nota de su madre citada anteriormente resultó ser una discapacidad temporal, pero no tan grave como parecía al principio. Stanley admitió que nunca encontró a Yvette. Según la mejor información de que dispongo ahora, parece probable que ella no estuviera en Bruselas en ese momento, quizás no en Bélgica. Si Stanley se hubiera enterado de esto incluso antes de salir de los Estados Unidos, no creo que lo hubiera detenido una vez que hubiera cobrado impulso para lanzarse a la hazaña impulsiva. Aquí parecía encontrar un papel que lo exaltaba mucho de una manera peculiarmente egoísta. En él parecía encontrar una satisfacción algo similar pero mayor que la satisfacción que aparentemente le proporcionaban algunas de sus otras mentiras y poses menos elaboradas y sus juergas de despilfarro de dinero que no poseía. Cuanto más aprendía de Stanley, más pensaba que probablemente había perdido el rastro de Yvette como una persona real y se aferraba a su nombre como algo en lo que enfocarse y usarlo como un recurso para promover su egocéntrica e irresponsable broma transatlántica.
Alguna observación ociosa o desinformada bien podría haber servido como chispa para encender su fantasía y su impulso de representar un papel realmente espectacular. No sería probable que ninguna consideración seria de las consecuencias controlara la aceleración cuando Stanley se soltó. Aunque varios años después del evento, Stanley todavía puede dar un relato notable de su repentino vuelo en avión a Europa y sus aventuras en Bruselas, hay muchas cosas que, en retrospectiva, hacen difícil ver cómo incluso él pudo haber convencido a tanta gente de tantas cosas inverosímiles. Los relatos de los periódicos y las fotografías, algunas de las cuales aún conservan sus padres, establecen el hecho incuestionable de que Stanley llegó a Bruselas y que debe haber llamado mucho la atención. Las llamadas telefónicas de los periodistas y de personas relacionadas con la embajada estadounidense, informan sus padres, confirman esto e indican que Stanley debe haber creado un revuelo notable y mucha confusión. Su propio informe, del que difícilmente puede considerarse preciso o fidedigno, lo describe como aclamado y agasajado en Bruselas con un estilo y una escala casi comparables a la acogida que recibió Charles Lindbergh en Nueva York tras su histórico primer vuelo en solitario en avión a través del Océano Atlántico. Este relato de Stanley comenzó con titulares de un periódico. Me parece oportuno cerrar el reportaje con otra pequeña noticia aparecida en 1975 en un diario local. El predicador bendice la billetera de un hombre de Augusta, recauda una cuota de $175. Un joven agradable que se identificó como un predicador bendijo la billetera de un hombre de Augusta el martes y cobró una tarifa de $175. Dijo la policía de Augusta. El predicador, vestido con un traje y sombrero negros, con corbata de hilo negro, se presentó en la puerta de John Doe, 1436 Maple Street, el martes por la tarde temprano, dijo la policía. Según los informes, Doe y el clérigo amablemente preocupado oraron juntos. El predicador luego preguntó si podía bendecir la billetera de Doe. Doe le dijo a la policía que encontró $175 que faltaban en la billetera después de que el predicador se fue. Ni este ítem ni el primero identifican a Stanley como protagonista. Ambos, sin embargo, reflejan algo de sus casi inimitables cualidades y habilidades y transmiten a cualquiera que lo haya conocido una vívida sensación de su presencia.